Los canarios pasamos más de 5 horas conectados a Internet. La dependencia a las tecnologías se ha convertido en un problema de salud, sobre todo para los más jóvenes. Se los mostraremos enseguida en un reportaje que hemos preparado. Tras la victoria del Partido Socialista en las últimas elecciones generales, se abre las incógnitas por saber con quién van a pactar. Esta noche vamos a repasar los pactos, las alianzas más probables de cara a formar gobierno. Y no nos olvidamos de Venezuela, la situación allí es grave. El país se ha convertido en un polvorín, aumenta la tensión política y las presiones internacionales. Además, España juega un papel clave después de acoger en su embajada de Caracas a Leopoldo López. Estos temas y muchos más en unos minutos en El Foco, no se vayan. Los canarios pasamos más de 5 horas conectados a Internet. La dependencia de las tecnologías se está convirtiendo en un problema de salud, sobre todo para los más jóvenes. Los expertos ya lo denominan la adicción sin sustancia, pero es tan peligrosa, Miguel Ángel, como cualquier otra. Efectivamente, hablamos de tecnología, tiene sus ventajas, pero también si se utiliza mal, pues tiene sus peligros. Por ejemplo, Internet, lo van a entender. Gracias a Internet podemos, por ejemplo, a jugar de manera virtual, apostar online o incluso en el peor de los casos hasta comprar droga, pues con tan solo un clic. Esta noche les ofrecemos un reportaje, un impactante reportaje en el que vamos a profundizar en estas adicciones y vamos a conocer el testimonio de muchas personas que están enganchados. Este gesto se repite a diario. Sin ni siquiera levantarse de la cama, Jorge comprueba sus mensajes y revisa sus redes sociales. Y también comienza la mañana con una apuesta porque los móviles facilitan el acceso a los juegos online. Pero cuidado, un uso abusivo puede llegar a provocar adicción y en algunos casos incluso generar trastornos mentales. No abandona el mundo virtual como otros tantos usuarios. Y es que el consumo de videojuegos en línea se ha disparado y hay quienes priorizan su vida digital a la real. Ahora todo está más cerca que nunca y su acceso es cada vez más sencillo. El consumo de drogas, el acceso al juego virtual y a las apuestas online son más accesibles. Están a tan solo un clic y sin movernos de casa. Hoy hay quienes viven enganchados. 5 horas. Ese es el tiempo que pasamos los canarios conectados a Internet cada día. Lo que se traduce en una cifra espeluznante. Al año pasamos 1.825 horas conectados. Y otra realidad, el 21% de los 17 millones de jóvenes que consumen Internet a diario tiene trastornos mentales por culpa de las pantallas. Los expertos se refieren a ella como la adicción sin sustancias, una dependencia tan peligrosa como cualquier otra. Había días que mi móvil estaba conectado a una casa de apuestas prácticamente a las 24 horas del día. Un niño que acaba de cumplir 1 año y había veces que solo quiero a mi madre, que le tenía que pedir 20 euros a mi madre para comprarle la leche porque él no tenía, que se lo había echado a las apuestas deportivas. Pues me di cuenta cuando no podía parar de ir a jugar y me pasaba jornadas de 12 horas dentro y ya cuando salía era cuando me encontraba mal y me daba cuenta de que estaba cometiendo un error. Son los testimonios de personas que han sufrido alguna adicción. Pero, ¿por qué una persona puede caer en esta dependencia? Son muchos los motivos, ¿no?, que alguien nos puede llevar al final a hacer un uso de
o un abuso, y en este caso caer en una adicción de algo, del tipo que sea, ya da igual que sea apuesta, ya da igual que sea juego, ya da igual que sea consumo de alguna sustancia. Pero tiene mucho que ver también con un desequilibrio en la vida de la persona, pues bien, pues una baja autoestima, inseguridad en sí mismo, falta de habilidades sociales a la hora de relacionarse, pues poca actividad social o un tipo de actividad social no muy sana, y muchas veces, pues, y lógicamente influye el entorno familiar en cuanto a los límites que se ponen desde que somos pequeños. Cada semana decenas de personas acuden a centros contra la adicción en Canarias para recibir ayuda profesional. Bienvenidas un día más al grupo de terapia y me gustaría saber el motivo por el que te encuentras aquí. Pues yo soy ludópata y tengo una adicción al bingo y a los rascas. Pues el motivo por el que me encuentro aquí es porque soy ludópata. Mi problema ha sido las apuestas deportivas online y también en presencial. La obsesión por la tecnología y el acceso a Internet ha llegado a generar problemas aún mayores. Las casas de apuestas y el juego online son dos nuevas drogas del siglo XXI. Pues yo empecé por diversión, como creo que empieza todo el mundo, ¿no? Por buscar un poco, liberar un poco la mente. Empecé con las apuestas deportivas, pues hace poco más de 8 años. No me he generado ningún problema, ni en lo personal, ni en lo económico, ni nada. Lo llevaba, igual que cuando echas la quiniela de fútbol o cualquier cosa, ¿no? Pero poco a poco se fue convirtiendo en una adicción. Terminas apostando a todo. Cualquier deporte, a cualquier evento, cualquier liga. ¿Cuántas horas dedicabas del día a apostar? Había días que mi móvil estaba conectado a una casa de apuestas prácticamente a las 24 horas del día. ¿Cuánto llegaste a perder? En un día, ¿eh? En un día, pues 2.000, 2.500 euros. ¿Y ganar? Pues, aunque suene raro, el ludópata no gana. Puedo ganar en un día 3.000 y los puedo volver a perder o doblarlos y al día siguiente perder eso por 3. ¿Tú actualmente estás casado? ¿Tienes familia? Estoy casado, tengo familia. Estar con esta adicción a la apuesta entiendo que te ha repercutido mucho a nivel familiar, ¿no? Sí, claro. ¿En qué sentido? Carácter, discusiones, pagar en casa tu frustración con los que realmente tienes a tu lado, ¿no? Sobre todo eso. Entiendo que tu pareja, en este caso tu mujer, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. No lo sabía. ¿Y cómo conseguías ocultarlo? Me las ingeniaba. Durante 8 años, pues, era ajena a mi problema. ¿Piensas que ese tiempo invertido en apuestas lo has perdido en otras cosas? Sí, sobre todo. ¿Venir aquí fue voluntad propia o recibiste ayuda de alguien? Voluntad propia. ¿Tú solo te diste cuenta? Yo solo me di cuenta. ¿Y cómo fue eso? Toqué fondo. O sea, toqué fondo y lo había intentado dejar muchas veces antes, solo, sin contar con nadie, y me era imposible. Y entonces, pues, decidí contárselo un día a mi mujer y buscamos este centro. Y aquí me puse en manos de ellos y hasta el día de hoy. Pero al principio te cuesta salir con solo un par de monedas en el bolsillo, ¿no? Pues me di cuenta cuando no podía parar de ir a jugar. ¿Cuántos años has llevado vinculada al bingo? 14 años. Bueno, al bingo hace 4 años que dejé de jugar, pero hice como una pequeña sustitución y comencé a jugar a los rascas. Al principio iba acompañada con amigos y tal, pero ya después empecé a ir sola, que fue cuando empezaba a hacer jornadas de 5 de la tarde a 4 de la mañana. O sea, también afectaba el sueño incluso jugar al bingo. Salía de allí, iba a dormir y a las 8 tenía que estar en pie para ir a trabajar. Si hiciéramos una suma, que igual lo has hecho, de la cantidad de dinero que has llegado a perder, ¿sabéis decirme una cifra? Sí, pues 30.000, 40.000 euros. ¿Llegaste incluso a robar? Metía la mano donde no debía. Llegué a vender joyas también mías. Siempre tuve la fortuna, por decirlo de alguna manera, de siempre poder tapar todo lo que cogía, devolviéndolo a tiempo. ¿Quién fue la persona que te indicó que igual debería recibir algún tipo de ayuda exterior? Pues yo empecé pidiendo ayuda a mis padres, en mi casa. Y creí que con ellos lo iba a conseguir.
pero no pude. Entonces seguí con la parte de que me ayudaran mis amigos, tampoco pude, lo intenté sola, tampoco pude, y al final terminé aquí en Aluesa, que es donde he podido. Estas ayudas las ofrecen profesionales. Quedamos con Gema Méndez, terapeuta de un centro especializado en la atención a las socioadicciones. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en rehabilitarse? Alrededor de 2 años, pero es cierto que cada persona tiene su proceso, no es que sean 2 años. La media puede ser un poco más, hay personas que les cuesta más, hay personas, pero tienen que pasar por diferentes etapas, entonces está estipulado en ese tiempo. Porque ¿quién sufre en una adicción? No solamente tiene el sufrimiento la persona que la padece, sino que realmente la adicción salpica a todo el ámbito familiar. De hecho, es que nosotros le prestamos la ayuda no solamente a los enfermos, al usuario en sí, al paciente, sino también ofrecemos grupos de terapia para la familia. Lo importante es eso, desde el inicio hasta el final, y que realmente la persona cuando sale de aquí salga preparada para las herramientas, tener las herramientas para llevar una vida normal, sin juego. Un caso similar le ocurrió a este otro joven. Sigue en tratamiento y por eso quiere mantener su identidad oculta. El juego y las apuestas online se lo han arrebatado todo. Siempre quería más, siempre quería más. Hasta que te das cuenta que no tenías nada, porque lo habías perdido. Porque una vez ganas, 2 veces ganas, la tercera ya no gana. Y yo le metía todo lo que ganaba, cobrar el sueldo y deber el sueldo entero. ¿Puede ser el origen del problema haber ganado al principio? Ahora pensándolo bien, sí. Si hubiera perdido desde el principio, a lo mejor no lo hubiera hecho más. Pero al principio lo veía tan fácil. Estoy hablando de a lo mejor con 3 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros, 1000 euros. Pero nunca los llegaba a sacar de la cuenta, sino de 3 euros ya pasé a apuestas de 10, a pasé a apuestas de 20, a apuestas de 50. Y siempre decía, perdía 50, y digo, va, ponemos otros 50 para recuperar los anteriores, y ya perdía 100. Perdías los 100, intentabas poner, pues así jugando de una casa a otra. Una casa no me daba suerte, manías, locuras que me daban en la cabeza, me cambiaba de casa de apuestas, me daba, y dinero tras dinero, dinero tras dinero, dinero tras dinero. ¿Cómo hacías para conseguir ese dinero que apostabas? Pues empecé a pedir créditos primero de 1000 euros, que me veía capaz de pagarlos y tal. Pues cuando veía que perdía los primeros 1000 euros, pedía otros créditos de 1000 euros. Después, cuando ya me empezaron a cerrar las puertas los créditos de 1000 euros, pues pedía mini créditos, 300 euros a 30 días, 500 euros a 35 días. Y ahora estoy, tengo créditos que realmente no sabía ni qué tenía. Y sigues pagando, evidentemente. Sigo pagando créditos. ¿Qué sientes, por ejemplo, si te encuentras con una casa de apuestas? Tengo una en la esquina de casa y doy toda la vuelta al rodeo. No soy capaz de ver un descanso de un partido de fútbol. Porque en el descanso del partido de fútbol es donde más apuestas deportivas tiene el tiempo en la cabeza. Tú te pones, acaba la primera parte y el primer anuncio es una apuesta deportiva. Y el último anuncio antes que empiece la segunda parte es una apuesta deportiva. Entonces quito la tele y espero los 15 minutos para poder ver la segunda parte. ¿Cuántas horas pasabas al día conectado y apostando? Todo lo que pudiera. Si el día llega a tener 50 horas, pues 50 horas. En mi casa, pues en cualquier momento iba al baño, en una hora podía ir 6 veces al baño, a tirar la basura con media bolsa para poder apostar. Le decía que se me olvidaba el móvil en el garaje para ir a apostar. Ir a comprar pan cuando ya había ido a comprarlo. Si yo me acostaba y me quedaba pendiente que acabara esa apuesta para ver si había ganado, a ver si había perdido. Noches enteras sin dormir. Tienes un niño pequeño. ¿Has perdido el tiempo que podrías haber aprovechado con él? Bastante tiempo perdido conmigo. Y había veces que solo que era mi edad, que le tenía que pedir 20 euros a mi madre para comprarle la leche porque no tenía. Yo solo había echado las apuestas deportivas. Te prometo que el día que se lo conté a mi mujer que necesitaba ayuda fue el peor día de mi vida. Como si tuvieras la cabeza dentro de un cubo de agua y no pudieras sacarla. El apuro ese de no poder sacarla, no voy a ver a mi hijo, no. El peor día de mi vida, te juro. Como si me hubiera ido para otro mundo. Pero, ¿es difícil caer en el juego? Lo descubrimos. En un buscador escribimos apuestas online. Clicamos en la primera opción y nos adentramos en el juego. No ha costado nada. Es más, nos dan un bono de bienvenida de hasta 150 euros para comenzar. Nos hacemos una pregunta. ¿Ganar es bueno o es malo? Ojalá la primera vez que uno entra en unas apuestas a través de internet perdiese, ¿vale? ¿En qué se basan este tipo de apuestas? Pues en la desgracia de que tú la primera vez que entras juegas 10 euros y ganas 100.
porque automáticamente tú crees que esto es el dinero fácil, tienes la ganancia asegurada y entonces si esto te pasa durante 2 o 3 veces, ya estás enganchado. Que no se le olvide a nadie que cualquier juego está pensado para que gane alguien, para que gane el casino o para que gane el propietario de esa página. No está pensado para que ganemos nosotros. Este otro hombre, de 50 años, asegura haber vivido un infierno debido a su adicción al juego y a las apuestas. Si ganas, una vez que te ganas un premio, piensa que te vas a dar más, que la máquina va a dar más, te va a dar más y no da más. Al contrario, no da nada. ¿Alguna vez llegaste a ganar? Sí, hombre, muchas veces ganabas, pero claro, lo que ganabas la invertías en otra máquina, que es cuando ya perdías. ¿Cuánto llegaste a ganar? Yo llegaba a ganar hasta 1.200 euros. ¿En una sola partida? Sí, claro, a lo mejor en cuestión de media hora. Las apuestas deportivas han crecido un 12% y ya mueven más del doble del dinero que hace 2 años. Según datos del Ministerio de Hacienda, el pasado curso se apostó 6.000 millones de euros en todo el país. Aquí en el archipiélago es la isla de Gran Canaria la que mayor número de estos locales tiene. Le sigue Tenerife y Lanzarote. Pero, ¿a qué se debe este crecimiento? En Canarias, aquí es una novedad. No teníamos manera de apostar si no fuera en el online. No todo el mundo tiene acceso al online. También ha contribuido el crecimiento a que se ha aprobado el reglamento de apuestas deportivas y resulta atractiva. Se ha normalizado la imagen que tenía el juego, la industria del juego, con respecto a lo que había anterior. Con solo encender la televisión o navegar por internet, estamos expuestos a este tipo de publicidad. Algunos de estos anuncios acaban en sanciones. Es curioso cómo no se puede publicitar alcohol, cómo no se puede publicitar tabaco, pero se puede publicitar a cualquier hora que tú a través de una aplicación o a través de una página web estás en tu casa y con tu móvil tú puedes apostar, ¿no? Entonces me parece muy grave. ¿Por qué? Porque si estamos en la época de las redes sociales, del acceso al móvil desde la adolescencia, donde probablemente de adolescente pienses menos las consecuencias de tus actos, ahí, en nuestra experiencia que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra consulta en el día a día, vemos muchas veces tendencia a usar las apuestas online de manera compulsiva y las pérdidas de dinero pueden ser bastante bestias. Según un estudio, España es el país con más teléfonos inteligentes por habitante del mundo. El 92% de los ciudadanos tiene uno. ¿Creen que la gente joven hoy están adictos un poco a la tecnología? Sí. Y los adultos más de lo que... de lo que se piensa. ¿Y eso porque ellos dicen que somos nosotros, que estamos solo pero ellos también. Pero ellos crean dependencia también. Sí. Cuando estoy sin él, siento que me falta algo. Es como que tengo que entrar y mirar las cosas, a ver si tengo mensajes o a ver si tengo algo. Como que lo necesito y, por ejemplo, Instagram puedo mirarlo por el ordenador, pero es como que necesito tenerlo en la mano y ver si me escriben y a lo mejor contestar y hacer esto, no sé, es como que necesito hacerlo. ¿Cómo te sentirías si por un momento te perdiera el teléfono? ¿Qué va? Es que no encontraría qué hacer, es como que, ¿y qué hago? Entonces, es como no encuentro. ¿Te generaría ansiedad? Sí, a veces sí. O, por ejemplo, cuando me quedo sin batería, es como... no. ¿Son síntomas de padecer una adicción? El hecho de que un menor use un teléfono, salga de clase, que viene a estarse relacionando con otros compañeros y utilice el móvil puntualmente, pues para hablar un rato, media hora, vale. Cuando ya estamos hablando de que ese niño deja de hacer sus tareas, deja de jugar, deja de leer, de escuchar música, de bailar, de ir a actividades, ahí puede haber un problema. A lo mejor no todavía, pero a la larga lo va a haber. Pero no solo el teléfono móvil genera adicción, también lo hacen los videojuegos. Conocemos a un joven de 28 años que ha sufrido en primera persona esta dependencia. 3 años que te has pasado jugando a un videojuego. ¿Por qué? Sí, concretamente al juego de League of Legends. Hace ya varios años que ya perdí el interés por ese juego, pero sí, en un principio me interesó porque era un juego de ordenador que estaba de moda y lleva un par de años había un mundo competitivo en torno a ese juego y a mí que siempre me ha gustado el deporte, pues me pareció que igual me podía llamar la atención y efectivamente me gustó y al final acabé enganchado, se podría decir. Llegó a ser un vicio porque me estaba quitando tiempo de hacer cosas que
realmente me apetecía hacer y eran importantes, pero uno se pone a jugar con los amigos online, la competitividad y el hecho de que no cansa porque no es un esfuerzo físico, pues al final puedes acabar tirando muchas horas seguidas y te das cuenta. ¿Cuántas horas dedicabas de tu tiempo precisamente a jugar con este videojuego? Al principio era una partida al día o dos, y cuando llevaba ya un año y pico, al final había días que a lo mejor solo jugaba al League of Legends. ¿Podrías decir que estuviste enganchado a este videojuego? Por ejemplo, vi que me estaba afectando al sueño. Cuando jugaba con la gente que solía jugar más bien por la noche hasta la madrugada, veía que el hecho de trasladar mi horario de sueño, incluso aunque fuera un fin de semana y luego me levantara a las 12 de la mañana, me levantaba cansado y me dolían los ojos. Dedicabas parte de dinero, imagino, al mejor ratón, al mejor teclado. ¿Te has llegado a gastar mucho dinero precisamente con este juego? Unos 2.000 euros a lo largo de los años, mejorando poco a poco. ¿Hay personas más predispuestas que otras a estar enganchadas? ¿Existe alguna causa realmente genética o es un factor de personalidad? Sí, existe una predisposición genética. Los factores de riesgo a nivel de personalidad, por ejemplo, la gente impulsiva, que es lo típico, ¿no? Que actúa antes de pensar y que no se da cuenta de las consecuencias de sus actos, tiene más riesgo de ser adicta. También personas que buscan sensaciones fuertes habitualmente, que quieren vivir al límite, entre comillas. También hay factores sociales, por ejemplo, se ha relacionado que los niveles socioeconómicos bajos se relacionan con también más riesgo de adicción. Pero son una serie de factores unidos que al final acaban aumentando el riesgo de adicción. Aproximadamente el 80% de los pacientes adictos a sustancias o no a sustancias, a conductas, como estamos hablando, a juego patológico y tal, son también consumidores o son adictos a otro tipo de conductas. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces una adicción a videojuegos, por ejemplo, puede estar tapando una depresión o un trastorno de ansiedad que no se ha diagnosticado. O sea, yo creo que merece la pena escarbar ahí y ver qué hay debajo, porque ya no solamente el consumo en sí, sino lo que ese consumo está escondiendo debajo, ¿no? Hay personas que tratan de ocultar esos síntomas y recurren al consumo de drogas. Las nuevas tecnologías también son una puerta de entrada a estas sustancias. ¿Saben cuáles son las más consumidas en Canarias? Prácticamente la referencia de las drogas que se consumen en la isla es la misma que a nivel nacional. Está el cannabis, está la cocaína, la heroína en mucha menor cantidad. Muy relacionado con la zona de ocio, pues bueno, podemos encontrar algo de anfetamina, metanfetamina, MDMA, éxtasis, sobre todo relacionado con drogas sintéticas, que son las que más se pueden comercializar a través de Internet, provienen de China o de la India. ¿Y de qué están hechas? Acudimos al Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Aquí llegan las muestras requisadas por los agentes de seguridad. Mayra, la gente cuando consume en la calle, exactamente, ¿qué es lo que está consumiendo? Si es cocaína, generalmente cuando nosotros analizamos luego esa sustancia, pues efectivamente hay cocaína y otras sustancias que acompañan, que son los que se conocen como adulterantes o sustancias con lo que se prepara o se corta, como habitualmente se conoce, la cocaína. El problema viene cuando estas sustancias vienen acompañadas por otras sustancias. Como adulterantes encontramos muchas veces incluso fármacos, como por ejemplo algunas benzodiazepinas. Todo lo que sea blanco y pulverulento o que se pueda escachar y pueda pasar desapercibido, es decir, físicamente o aparentemente parece cocaína, pues es susceptible de ser añadido como adulterante, ¿no? O sea, podríamos decir que también hay incluso una propia estafa dentro del consumo de esta droga. Sí. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, adulterantes de la cocaína muchas veces es la anfetamina también tiene efectos estimulantes, lo que ocurre que es una droga mucho más barata. Entonces el denunciado está pagando una droga a precios de cocaína, que es una de las más caras, cuando realmente está consumiendo estimulantes que son mucho más baratos. Hoy realmente preocupa el consumo de las drogas de diseño, que cada vez calan con más fuerza en las islas. Tenemos constancia de que en Canarias se está consumiendo cannabis sintético, se está viendo, por ejemplo, brotes de psicosis o crisis convulsivas. La gente consume cannabis sintético, por ejemplo, porque piensa que no es tan malo como el otro. Ellos creen que no tiene tantos efectos adversos precisamente porque no están prohibidas, y como las consiguen pues por vías como por ejemplo Internet, se pueden comprar a través de Internet, pues da una apariencia de falsa seguridad, ¿no? Cuando nosotros lo analizamos, hay veces que se corresponde con lo que el consumidor dice, pero otras veces no, ¿vale? Otras veces nos encontramos con que está bastante adulterada, bastante cortada con otras sustancias que no tienen nada que ver con lo que él cree que ha comprado.
Con unos pocos clics encontramos una página web española que ofrece una amplia variedad de productos, hierbas, pastillas y también polvos. Encontramos el siguiente texto: son productos no aptos para el consumo humano. ¿Cómo es posible que se comercialicen? ¿Nos llegará el pedido a Canarias? Queremos ponernos en contacto con ellos y descubrimos que la única vía posible es a través de un correo electrónico, así que nos disponemos a escribirles. Hola, ¿realizan envíos a Canarias? ¿Qué tiempo tardaría en llegar? ¿Qué precio tendría el envío? Hola, no enviamos a Canarias. ¿Ni aun pagando los costes de envío? Pues tiene aduana y a veces tenemos problemas con la entrega, disculpa las molestias. Ok, gracias, pero ¿no se tratan de sustancias legales? Sí lo son, pero aún así tenemos problemas. El propietario de la página web no se atreve a sortear la aduana y por tanto se niega rotundamente a realizar el envío. Temen por los controles. ¿Los agentes de seguridad están al corriente de la existencia de estas páginas aparentemente legales? ¿Podrían marcar un perfil de la persona que consuma este tipo de drogas? Sobre todo las sintéticas están muy relacionadas con un ocio juvenil y además con música electrónica, fiestas privadas. Había algunas que se conocen principalmente por los raves que se iniciaron en eso. Pero, ¿qué síntoma busca la persona que decide realizar este consumo? La persona, cuando consume cocaína, va buscando un efecto estimulante. Sin embargo, cuando lo mezcla con sustancias como por ejemplo benzodiazepinas, que tienen un efecto totalmente contrario, las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central, pues la persona principalmente lo que va a encontrar que necesite consumir más cantidad de esa sustancia que ha comprado porque no ve el efecto. Buscaba estimulación y se encuentra con que la estimulación le dura 10 minutos y tiene que volver a consumir otra dosis de cocaína. Está claro que hay nuevas drogas en el mercado, pero ¿son de fácil adquisición? Es otra forma que se nos ha abierto de adquisición y lógicamente sí que es más fácil de adquirir que a lo mejor puede ser en la calle. Ya no solo se trafica con estas sustancias en la calle, ahora basta con abrir una aplicación de mensajería para tener acceso a ellas. Hola Abel, me han pasado tu número. ¿Tienes chocolate? Sí tengo. ¿Cuándo podemos quedar? Si quieres quedamos en el parque en 5 minutos. Ok, vale hermano, ¿dónde me lo dejas? Debajo de una piedra, debajo del banco del parque. Tras esa conversación, el chico sigue las indicaciones y oculta la droga debajo del banco del parque. Es ahora cuando el otro chico recoge el material y lo oculta en el interior de su zapatilla. Teme que alguien le pueda ver. Aquí hacéis también análisis de gente que quizá haya fallecido de algún tipo de sustancia que esta persona puede haber ingerido. ¿Podríamos hablar de que hay una alta mortalidad por gente que consume este tipo de drogas? Bueno, lo que sí vemos con cierta frecuencia es que tras analizar las drogas biológicas procedentes de cadáveres que se analizan aquí en la sala de autopsia, cuando analizamos la sangre de esas personas, pues sí vemos cantidades compatibles con concentraciones letales de cocaína, ¿vale? Esto se asocia a infarto agudo de miocardio. Muchas veces la causa de la muerte es un infarto agudo de miocardio y cuando se analizan las muestras procedentes de ese cadáver, pues nos encontramos con cocaína en cantidades pues variables. Al margen de las habituales, en Canarias repunta el consumo de las drogas sintéticas. Entre los más jóvenes está de moda el consumo de la codeína, un jarabe para la tos. Pero, ¿qué es la codeína? Nos acercamos al servicio de urgencias para consultarlo. Pues la codeína es un fármaco que se usa para el tratamiento de la tos. Es un opiáceo de la familia de la heroína y de la morfina. Lo que pasa cuando se usa a dosis superiores a la habitual, pues produce un efecto tóxico, que es el buscado por algunos de los consumidores. ¿Puede generar adicción? Por supuesto, al igual que, como decía, al igual que la heroína o que la morfina, su uso continuado puede generar adicción. ¿Qué consecuencias podría generar el consumo abusivo de este medicamento? Produce un cuadro de sedación que puede llevar al coma y a depresión respiratoria, a disminución de la respiración, que puede llegar a ocasionar una parada respiratoria. Cuando se habla de sobredosis de heroína, el individuo fallece por una parada respiratoria. En este caso podría llegar a eso, sobre todo si se mezcla con otras sustancias como benzodiazepinas y por supuesto con alcohol. Pese a su peligrosidad, algunos jóvenes presumen de consumirlas.
Es el caso de esta joven en su cuenta de Twitter. ¿La policía tiene conocimiento del consumo de ese medicamento con ese refresco? Tenemos en cuenta que la policía hace una labor de prevención en zonas donde posiblemente se consume todo este tipo de drogas. Entonces sí que es consciente porque aparecen, o bien se hacen incautaciones, intervenciones, actas de aprehensión, o bien se tiene conocimiento por alguna situación en concreto que haya tenido que actuar, o bien por un pase, o bien por alguien que haya tenido unos efectos adversos. Pero, ¿es fácil adquirir este medicamento? Nos acercamos a una farmacia, pero nos dicen que es necesario una receta médica. Salimos con las manos vacías. Probamos suerte en otra farmacia, y esta vez con receta médica. Una vez que tenemos la codeína, solo tenemos que mezclarla con el refresco. Esta nueva droga está ligada a la subcultura de la música trap. Estrellas de este género hacen apología de su consumo. Ellos mismos indican cómo hacer la mezcla. ¿Qué contiene esta nueva bebida? La llevamos al Instituto Nacional de Toxicología de Ciencias Forenses. La concentración de codeína es muy superior a la que tú tomas normalmente para el efecto farmacológico, ¿no? que buscas. ¿Qué es lo que vas buscando? Si desde luego buscas excitación, eso pues no parece que sea la excitación. Lo que ocurre es que cuando la mezclas con bebidas carbonatadas, la absorción se acelera y por lo tanto los efectos son mucho más rápidos. Probablemente esa es la sensación que uno busca, es algo nuevo, una reacción en mi cuerpo que sea de una forma brusca y de una forma pues, placentera. ¿Han tenido algún tipo de cuadro de algún paciente por un consumo abusivo de codeína? En nuestro laboratorio nos llegan, no es un laboratorio clínico, es un laboratorio de ciencias forenses. Y en este laboratorio nos llegan muertes súbitas, inesperadas. Hemos tenido algún caso, un caso recuerdo perfectamente de un adolescente que falleció como consecuencia de un consumo abusivo de codeína. No había otra sustancia, solamente la codeína. De alguna forma pues entró en el hábito de consumirla, la necesidad de consumirla por la dependencia que tenía de sustancia y desgraciadamente produjo los efectos de una sobredosis o una dosis elevada de estas sustancias. ¿Cuáles son? Una depresión del sistema nervioso central, una depresión respiratoria y la parada respiratoria y muerte como consecuencia de ello. La tecnología presenta muchas ventajas, pero infinidad de peligros si no se utiliza bien. Si no hacemos un uso responsable, puede ser la puerta de entrada a nuevas adicciones, algunas muy peligrosas. La lección sobre qué hacer con ella siempre será nuestra. Bueno, ya lo han visto, Internet tiene sus peligros siempre que se utilice con malos hábitos. Ya hemos visto varios ejemplos en este reportaje. Enseguida hablamos de este asunto, pero vamos a presentar a algunos de los invitados que van a estar esta noche en El Foco hablando de este tema y de otros también que nos deja la actualidad. Empezamos por Francisco Pomares. Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos a Marta Cantero. Marta, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Chicha Rosarena. Chicha, Hola, ¿qué tal? Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Moreno, buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Carmen Izquierdo. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Y cerramos los 6 primeros invitados con Santiago Moroñón. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas noches, perdón. Estoy buenas bonito. noches. Buenas noches. Bueno. Y fíjate, Miguel Sí. Ángel, que el 21% de los cerca de 17 millones de jóvenes que se conectan cada día a Internet padece algún tipo de trastorno de la conducta. Yo quiero preguntarle a nuestros tertulianos si piensan que son los jóvenes los más vulnerables a los peligros de las redes, Paco. A todo tipo de adicciones, básicamente porque tienen que tomar decisiones que afectan al desarrollo de su vida y si no tienen, digamos que el adecuado armamento para hacer frente a esas decisiones, pueden naufragar en el proyecto de una vida, ¿no? Desde luego Internet ha hecho estragos en la forma en la que los jóvenes se relacionan con el mundo, se relacionan con
con el resto de la gente, se relacionan con la sociedad. Pero es un asunto complejo, un asunto que no se resuelve solamente prohibiendo o intentando impedir que los chicos accedan a las redes, sino también con otro tipo de mecanismos muy complejos que se tienen que dar en el ámbito doméstico, ¿no? ¿Marta? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, también pienso como Paco, que es el colectivo más vulnerable porque es el que está en desarrollo y el que tiene menos construido, digamos, sus relaciones, porque realmente lo que está provocándoles Internet es una sustitución de las plazas o de los centros de encuentro públicos que ahora son las redes sociales, ¿no? Y ahí pues ni siquiera controlan muy bien con quién se están relacionando. Yo creo que por hablar de soluciones, desde mi punto de vista son dos. Una, un mayor control de todas estas páginas, porque claro, en el reportaje hemos visto, la verdad que uno se queda con la sensación y mal cuerpo porque parece que eso es un agujero negro por el que puede entrar de todo, ¿no? Desde delitos gravísimos hasta afecciones menos importantes. Yo creo que por un lado un mayor control parental en las familias, pero sobre todo una educación en los colegios para un mayor autocontrol de ellos mismos, que ellos sepan esos riesgos, que los conozcan y que puedan controlarlos personalmente. Brevemente, Chicha, 10 segundos. Yo me quedo con la frase de Paco Pumares, lo de que Internet ha hecho estragos en la juventud, ¿no? Lo que pasa es que también lo ha hecho en otros sectores de la población de más edad. Enseguida continuaremos hablando de este tema porque estarán de acuerdo conmigo, Internet nos ha facilitado la vida pero también ha abierto la puerta a un sinfín de nuevas adicciones. Volveremos enseguida y les contaremos todas las claves de vivir enganchados. Contando aquí esta noche en El Foco. Los canarios pasamos más de 5 horas enganchados a Internet al día. Esto ha abierto la puerta a un sinfín de adicciones nuevas, al juego compulsivo online, incluso a adquirir sustancias ilegales a través de las redes. ¿Cómo podemos frenar los peligros de las redes? ¿Cómo podemos incluso legislar algo que es intangible? Chicha. Hombre, es intangible, Marina, lo que pasa es que estamos viendo en el día a día y después de este tremendo reportaje que hemos visto, a mí desde luego me ha impresionado, lo estaba diciendo antes de que entráramos por segunda vez en antena, que lo que ha dicho al final Cuellas, que es el jefe del anatómico forense de aquí de Tenerife, que hay gente que en la autopsia se desvela que solamente ha muerto por consumo de codeína. Yo lo estaba comentando aquí con los compañeros, que es una noticia que bueno, te llega ya hasta sorprender, ¿no? En cuanto a todos los enganches que se han hablado, yo tengo una filosofía de vida que veo que mucha gente, bueno, pues le parece que no es la adecuada, pero yo creo que la gente no aprovecha la vida, la gente se engancha a una cosa y se queda, yo no sé si es que hay mucha infelicidad, no sé si es que hay mucha soledad, no sé si es que digamos, el sentido de la amistad, de la familia, se ha perdido y la gente prefiere estar en su mundo, ¿no? Fíjate que en el reportaje, Marina, y con esto te termino, había una persona que dijo que durante 3 años estuvo jugando al mismo juego. O sea, es que estamos hablando además de muchas cosas, ¿eh? De videojuegos, de apuestas deportivas, en fin, la palabra enganche muy amplia. Un enganche que tiene que tener también responsables, Paco. Bueno, vamos a ver, decíamos que afecta fundamentalmente a los más jóvenes. Internet tiene justamente 25 años, más o menos, está cumpliendo en este año 25 años desde la extensión masiva. Claro, es que hay muchos jóvenes que no conocen otra realidad. Algunos otros podríamos emular a aquel personaje Blade Runner diciendo he visto en la luna de Orión. Nosotros hemos conocido un mundo en el que no existía esa tecnología y por tanto era completamente distinto. Pero la juventud de hoy es nativa digital y emplea Internet de una manera que no sabe entender ni siquiera la vida ni el mundo de otra manera. Eso cambia conceptualmente muchísimas de las cosas, desde el punto de vista hasta del procesamiento del pensamiento. Y yo creo que nos tendremos que acostumbrar a esta realidad, pero realmente no estamos hablando de nada distinto que no haya existido antes de Internet. Este tipo de obsesiones de compulsivas, la ludopatía no la trae Internet. El Internet lo que hace es exagerar porque facilita la posibilidad de engancharse al juego, pero no hay nada nuevo, ¿no?
Efectivamente, no es nada nuevo la ludopatía, pero sí es verdad que Internet tiene esa posibilidad de entrar directamente en la intimidad de un hogar sin ningún tipo de cortapisa que, claro, en los otros lugares, por ejemplo, los bingos, tienes que desplazarte, tienes que crear primero un grupo de amigos que te tiente y luego ya estar solo. A mí me ha sorprendido el reportaje la chica que decía que no podía evitar estar enganchada todo el día al teléfono móvil porque sus amigos estaban, por si alguien le había mandado un mensaje. Eso quizás es una de las cosas que veo más peligrosas porque todos los jóvenes de esa edad, todos los adolescentes tienen ya el móvil y se sienten pues no conectados. La conexión es lo que busca la gente cuando empieza con las redes sociales y no quiere ser diferente y verse descolgado. A lo mejor el empezar a entender que hay un tipo de conexión que te desconecta sería lo ideal. Como ya se está estudiando en muchos colegios, ya hay una asignatura de gestión emocional y también de cómo emplear las redes sociales y qué tipo de lenguaje limitar. Y esa diferencia generacional entre padres no nativos e hijos sin nativos quizás está incrementando el conflicto de padres que no entienden a sus hijos e hijos que no entienden a sus padres. Y es muy complicado gestionar a personas que están todo el día conectadas con aparatos que los padres incluso no entienden. Ya, pero por ejemplo es que los padres también tienen smartphones. Y un buen ejemplo lo tenemos ahora mismo en este plato en el que de 6 que estamos comentando la actualidad, 4 de nosotros tenemos el móvil al lado. No los papeles como Marta, por ejemplo, o Chicha, que no tiene nada, tan solo el vaso de agua. O sea, que ya es una adicción que puede estar perfectamente presente en la vida de una persona de 18 años o de una persona de 50. Pero sí que es cierto que la gente joven tiene una forma de socializar muy distinta a la que nosotros hemos conocido cuando éramos quizás adolescentes. Socializan de forma colectiva, pero a través de una pantalla, es decir, de forma individual. No están escuchando la sonrisa de una persona que les responde, simplemente leen el mensaje y esa es, como bien dice Paco, un paradigma que cambia notablemente las relaciones y cómo las conocemos hasta ahora. Para ir cerrando este debate, yo les voy a hacer una pregunta. Estamos rodeados de periodistas, 6 periodistas, todos con los móviles sobre la mesa. ¿Hay algún adicto aquí al móvil? No. No, la cuestión es reconocerlo o no reconocerlo, pero yo creo que desde la perspectiva de nuestro propio pasado, todos somos hoy adictos al móvil. Y además hay algo de lo que no somos conscientes, porque se habla muy poco de ello, pero es que, especialmente a los más jóvenes, porque no han tenido una educación previa, el móvil no solamente está cambiando nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, está también cambiando nuestra química cerebral, la manera en que afrontamos determinado tipo de cuestiones. Química, si me permite, este dedo, desde que nos bajamos del árbol, siendo monos, no habíamos vuelto a encontrarle ninguna utilidad. Usábamos y ahora, estos 4. Gracias al móvil, hasta que apareció WhatsApp, se la hemos hasta encontrado. Que apareció el SMS y empezamos a utilizar. La verdad es que utilizo más el índice, pero bueno. Cerramos este asunto, Chicha, porque tenemos un montón de temas más que hablar y me voy de esta mesa, bueno, asegurándoles que aquí hay más de una enganchada al móvil. Yo estoy segura, por lo menos aquí tienen a una con cierta dependencia. Miguel Ángel, yo no sé si tú tienes esa cierta dependencia al móvil. Aquí hay más de uno enganchado al móvil. Eso está claro. Eso hay que reconocerlo. Además, Paco tenía razón. Lo primero que hay que hacer es reconocer las realidades. Pero abrimos ahora mismo, cambiamos de tema, abrimos página electoral, página política, porque todavía está muy fresca la victoria del Partido Socialista en las últimas elecciones generales, victoria de Pedro Sánchez, y ahora se abre pues un periodo de pactos, porque el Partido Socialista tiene en su mano formar gobierno. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué pactos tiene en su mano el Partido Socialista? Hemos analizado algunas de esas posibilidades. Los pactos entre diferentes formaciones serán indispensables para formar gobierno, pero ¿quién pactará con quién? ¿Habrá acuerdo para formar un gobierno en coalición o solo pactos de investidura? Analizamos las posibles mayorías que se pueden dar. Una de las opciones del PSOE, con 123 diputados para conseguir formar un gobierno sin el apoyo de los independentistas catalanes, es esta. La suma de todas estas formaciones se quedaría a 3 escaños de la mayoría absoluta. En caso de no lograrse en una primera sesión de investidura, Sánchez podría intentar ser elegido en segunda vuelta por mayoría simple, con más votos a favor que en contra. Y si Coalición Canaria diera su apoyo, se quedaría a las puertas de la mayoría absoluta, 175, una fórmula que el partido ha rechazado. Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso la investidura de un presidente de gobierno que esté basado en apoyos como son Podemos y los independentistas vascos y catalanes.
Rechazo también por parte de Ciudadanos al acuerdo para sumar sus escaños con los del Partido Socialista. Dan los números sin el apoyo de ninguna otra formación, pero el partido que lidera Albert Rivera ha cerrado la puerta a cualquier negociación. No va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa. Albert Rivera va a estar enfocado, firme y fuerte para hacer oposición a un gobierno que va a ser malo para España. Aunque no dan los números, quien sí tiende la mano al PSOE, a pesar de haber perdido 25 escaños en el Congreso y la representación en el Senado, es Unidas Podemos. Es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. Así que con el apoyo de la formación violeta, otro acuerdo podría ser este, el de PSOE, Unidas Podemos y Compromís. En este caso, la suma de escaños, 166, es insuficiente para la mayoría absoluta, pero conseguir la abstención de Esquerra permitiría a Pedro Sánchez gobernar en minoría. La cuestión para este pacto es saber qué exigencias tendrá el partido de Oriol Junqueras para permitir la abstención. Con el apoyo explícito de los independentistas, en este supuesto los socialistas sí conseguirían la mayoría absoluta y Pedro Sánchez podría ser investido. A esa fórmula, la unión de PNV, Junts per Catalunya y Bildu también daría mayoría absoluta a Pedro Sánchez. Son los partidos que votaron a favor de la moción de censura contra Rajoy, pero el PSOE ya se ha pronunciado, intentará un gobierno en solitario. Nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado. Creemos que es una fórmula en la que hemos sacado las convalidaciones de nuestras normas con todos los grupos de la Cámara. Esta imagen, la del denominado trío de Colón, traducida a escaños, deja clara la derrota de la derecha en las elecciones del 28A. La suma de los diputados del PP, Ciudadanos y Vox les deja lejos de poder optar a un pacto de gobierno. ¿Quién gobernará con quién en un panorama tan dividido? De momento, el Partido Socialista ha asegurado que aplazará los pactos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Pues precisamente la primera pregunta que les voy a trasladar, 20 segundos para contestar, es sobre qué hará el Partido Socialista. Hay varias opciones. Gobernar en solitario, como ya han dicho estos últimos días, pactar con Unidas Podemos y nacionalistas, o incluso yo no sé si Ciudadanos va a facilitar ese gobierno socialista. Paco, 20 segundos, ¿qué va a hacer el PSOE? Yo creo que es evidente que el Partido Socialista va a intentar gobernar en solitario, lo han dicho y además son sus intenciones. Es más, hoy mismo Esquerra Republicana ha anunciado ya que está dispuesta a apoyar un gobierno del Partido Socialista en solitario, una forma de hacerle una cierta pinza a Podemos. Pero ahí la clave va a ser si Podemos permite que pueda ocurrir eso o se posiciona en contra de esa opción. ¿Marta? Bueno, yo creo que efectivamente va a intentar gobernar en solitario, por lo menos hasta los resultados de las elecciones autonómicas, porque también van a condicionar en función de los pactos que puedan alcanzarse en las grandes capitales o en los gobiernos autonómicos, pero yo creo que hay partidos que no han leído bien, no han hecho una buena lectura correcta de lo que ocurrió en las elecciones, que es que los electorados han dicho que no queremos crispación, sino que hablen entre ellos. Tiempo, Marta. Chicha. Primero, Miguel Ángel, una cuestión fundamental en estos 20 segundos. Vamos a ver dónde está la mayoría absoluta, porque sobre 350 son 176, pero no te olvides que hay 4 diputados catalanes que pueden ocupar su escaño, pero a lo mejor después se tienen que ir, con lo cual estaría sobre 346. 2, yo también pienso como Marta y Paco que van a intentar gobernar en solitario. Y 3, la postura de Esquerra Republicana con 15 diputados es muy importante. Francisco. Yo de acuerdo con Marta en que el domingo hubo un grito contra el griterío en este país, y lo que va a hacer Pedro Sánchez en función del resultado que ha obtenido y teniendo en cuenta que el 27 de mayo probablemente Ciudadanos necesita al PSOE y Podemos en muchos ayuntamientos, es usar la mano derecha y usar la mano izquierda para llegar a acuerdos y gobernar en minoría. Carmen, ¿la misma postura o no? Creo que efectivamente sí, también va a ser ese gobierno en solitario. Los votantes le han dicho claramente con Rivera no. Él también ha respondido a su vez que no quiere marcar ninguna línea. Y entiendo que este tiempo hasta las próximas elecciones va a ser el intento de ir pactando sin pactar, como decíamos, con Podemos, con Ciudadanos, y ver si se puede caldear el ambiente para luego llegar a un pacto. Santiago, cierras tú esta ronda. Sí, hombre, yo creo que Pedro Sánchez, si ha sido presidente del gobierno con 80 y poco diputados, con 122, me imagino que lo conseguirá. Lo que yo ya no sé es la duración de ese gobierno, porque recordemos que estas elecciones se han producido porque hubo un rechazo a los presupuestos generales del Estado y sin ellos el Partido Socialista no podía sacar adelante este año. Así que dudo mucho de que se vaya a extender demasiado en el tiempo. Bueno,
aquí todos más o menos han coincidido en ese gobierno en solitario, pero ¿va a ser, como dice Santiago, un gobierno estable? ¿No va a ser estable? ¿Es posible esa estabilidad, Paco? Puede ser estable, Miguel Ángel, puede ser estable dependiendo del comportamiento que tenga el resto de los partidos políticos. Marta Cantero ha dicho una frase muy definitoria, y es lo de que los partidos políticos se tienen que dar cuenta de lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía, desde luego, no quiere otras elecciones, y yo también te diría con bastante maldad que algunos partidos políticos espero que tampoco deseen otras elecciones, porque ya sabemos lo que pasó entre diciembre del 2015 y junio del 2016. Pero hay una cosa que está clara: este país tiene que ser gobernable. Yo creo que aparte de gobernable, porque cuando decimos estable hablamos de estabilidad, lo que tiene que tener es la capacidad suficiente para afrontar las reformas enormes que necesita el país, desde educación, en sanidad, en financiación, podríamos hacer toda la relación, y para eso necesita mayorías mucho más amplias, para eso necesita pactar. Hasta si nos ponemos para llegar hasta una reforma constitucional, es que Ciudadanos tendrá que terminar entrando y llegando a acuerdos, aunque sea puntualmente en determinados temas. Pero, por ejemplo, creo que hay que intentar pactar con el mayor espectro posible. Hablabas de Ciudadanos. ¿Ciudadanos se equivocó al cerrar esa puerta a pactar con Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Yo creo que Ciudadanos hizo un ejercicio de pensar en qué situación va a quedar de aquí al futuro. Yo creo que Ciudadanos va claramente a sustituir la posición del Partido Popular, y que cuando decidió que no iba a pactar con el Partido Socialista, lo que estaba permitiendo que hubiese un determinado trasvase de voto que se ha producido lógicamente en estas elecciones de Ciudadanos a PSOE, que es muchísimo menor que el que se ha producido a su vez desde el Partido Popular a Ciudadanos. Se han quedado a 200.000 votos. 200.000 votos fundamentalmente de jubilados y en pueblos de menos de 50.000 habitantes. En las ciudades y entre los jóvenes ha ganado Ciudadanos. Yo creo que ahí hay una batalla a muerte por hacerse con el liderazgo del centro-derecha español. Y algo ha cambiado además a partir de estas elecciones, y es la entrada de Vox, y yo creo que eso va a unificar a toda la izquierda, incluso a los centros, en contra de un partido, y hay una especie de villano político, y eso va a facilitar mucho el consenso de toda la izquierda, que antes a lo mejor tenía más motivos para la pelea, pero siempre a veces parece que nos une ir contra algo, y ahora ya hay un motivo de unidad, que es precisamente debilitar ese partido. Creo que era Marta la que decía que vamos a estar hasta el 26 de mayo pues muy pendientes de lo que pase o de lo que no pase, porque hay muchos que van a retrasar esos pactos. El lunes se reúne Pedro Sánchez con el líder de los populares, después con Pablo Iglesias y también con Albert Rivera. Con Rivera. Con Rivera, efectivamente. Con los tres principales. ¿Esto qué es, teatrillo, Santiago, o va a salir algo en claro de esas reuniones? Bueno, yo creo que con eso el presidente ya está, o Pedro Sánchez mejor dicho, todavía no es presidente, está marcando un poco... Sí, es presidente en funciones, efectivamente, está marcando un poco la hoja de ruta, y destaca también, por ejemplo, que su principal aliado a priori va a ser el tercero en ser recibido. Hay una cuestión Ojo, que me llama poderosamente la atención. Un segundo honesto, también vamos a ver a la mesa del Congreso cuando se constituya, porque eso nos va a dar muchas pistas acerca del 21 de mayo pueden ir los tiros, precisamente, de qué es lo que intenta hacer Pedro Sánchez. Pero hay una cosa que nadie le ha llamado la atención, nadie la ha comentado, que es que la prerrogativa de convocar a los partidos para empezar a reunirse no es del presidente del gobierno, es del rey. Es el rey el que después de unas elecciones designa quién es el candidato y tiene que haber negociaciones. Y para designar un candidato, previamente el rey se reúne con cada uno de los... el presidente del gobierno, Paco, se pueda reunir con quien quiera reunirse. Los posibles gobiernos y el rey que pueden convoque cuando tenga Por supuesto, que convocar. el presidente del gobierno puede reunirse con quien quiera y cuando quiera. Pero desde mi punto de vista es de tal manera... Esto es un teatrillo que incluso se ha precipitado para adelantarse a lo que es una prerrogativa del monarca. Esa es mi impresión. Bueno, ahora una prerrogativa constitucional, además. Ahora seguimos con esta discusión porque ya saben que durante todo el periodo preelectoral, antes del domingo, se habló mucho de las encuestas, de los sondeos, se habló de esa macroencuesta del CIS. Y claro, con las elecciones ya habiéndose celebrado, mucha gente se pregunta, Marina, si realmente acertaron esos sondeos o no. Así es, Miguel Ángel, y es que antes del 28 de abril fueron muchísimos los sondeos que se publicaron con diferentes pronósticos electorales, pero en esta ocasión parece ser que esas encuestas se acercaron bastante al resultado que tenemos hoy en día sobre la mesa. Leopoldo Cabrera, sociólogo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es así? ¿Esta vez las encuestas han acertado? Han acertado y han acertado bastante. Yo creo que prácticamente han calcado un panorama electoral de una manera muy clara. Básicamente hay un bloque de encuestas que han hecho las medias de las distintas encuestas
que ese bloque que ha promediado todas las encuestas estatales ha dado prácticamente certeza plena en todos los grandes partidos. Han fallado solamente en algunos partidos nacionalistas, concretamente en Canarias. Incluso Leopoldo, el tan criticado Cid de Tesanos, acertó. Acertó porque compensa también en cierta medida algún error que se comete en alguna provincia, lo compensan con los aciertos que tienen otra, y entonces un error en un lado y un error en el otro compensado, la macroencuesta estatal de 16.000 y pico personas sondeadas, pues ajusta realmente los resultados. El tope lo dio bien para dar el resultado a la baja del PSOE, 123 diputados, dio a la baja también el de 66 diputados del Partido Popular, erró algo en el pronóstico a Ciudadanos que le daba un tope de 51 y tuvo 57, y erró también un poco en Podemos que le daba hasta 34 y obtuvo 35, y en los demás prácticamente no falló, salvo Coalición Canaria y Vox en Canarias. Nuestro sistema de cálculo electoral se basa en la ley DON, también muy criticada. ¿Qué opina acerca de esta ley? El método DON de reparto de escaños electorales se introdujo en España en la intención de que los partidos que más votos obtuvieran tuvieran un complemento aditivo para tener una representación adicional mayor de la que le correspondería directamente por el número de votos escrutados que tendría. Es una forma de reparto de diputados, pero no es una forma que sea, digamos, sustentada por todo el mundo. Un reparto directamente proporcional a los votos emitidos, quitando los votos nulos y los votos en blanco, daría una representación a nivel estatal con una circunscripción única, distinta de la que tenemos actualmente, y el PSOE perdería de 123, pasaría a 101, por ejemplo. Precisamente por eso, Leopoldo, le quería preguntar qué pasaría si España tuviese una única circunscripción. ¿Hubiésemos tenido los mismos resultados? No, cambiarían un poco. Por ejemplo, el Partido Animalista, que tiene 328.000 votos, PACMA pasaría a tener 4 diputados. El Bloque Nacionalista Galego, que tiene 90.000 votos, pasaría a tener un diputado con una circunscripción estatal en representación directa de votos, no en representación con ley 2, o con la ley, mejor con el método 2. Leopoldo, enseguida continuamos contigo para analizar más encuestas, pero Miguel Ángel, ya lo ves, estos han sido los datos que nos trae nuestro sociólogo y me imagino que la mesa querrá analizarlos. Pues claro que sí, porque miren que fue criticado ese sí de Tesanos. Bueno, ya saben que venía arrastrando cierta polémica con los últimos sondeos, pero al final, salvo algún diputado arriba abajo, Paco prácticamente acertó. No estoy en absoluto Nada de acuerdo. A ver, explícame por qué. No estoy en absoluto de acuerdo, y además tengo los datos aquí del CIS para recordarlos. Efectivamente, el CIS le daba 123 diputados al PSOE, pero también le daba 138. Hay una diferencia de 15, efectivamente. Pero bueno, es la horquilla, Paco, horquilla mayor y menor. Vamos a ver, cuando resulta que ha acertado en las horquillas que le convenían y ha fallado en las horquillas que le interesaba, entonces no podemos decir que el sondeo no estuviera cocinado. Es decir, cuando el CIS daba, por ejemplo, que Vox iba a barrer, o cuando el CIS daba, por ejemplo, que Ciudadanos no se iba a comer una rosca, al final sí, bueno, ha acertado en la horquilla más baja del PSOE, ha acertado en la horquilla más baja del Partido Popular, pero ha errado en otras. Y un sondeo de 18.000 encuestas no tendría por qué cometer esos errores. Francisco, ¿por qué los ha cometido? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Vamos a ver, Paco está hablando de varias oleadas del CIS. La última, de la última, estoy hablando de la última prácticamente, con el arqueo que indica, está clavada. O sea, quiero decir, si quieres te lo datos, el primero es el primero, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero, el cuarto es el cuarto y el quinto. Estamos viendo precisamente en pantalla los datos, lo pueden ver. No, señor, por ejemplo, sitúa a Podemos lo sitúa por encima de Ciudadanos en su horquilla. Es decir, que realmente no sé dónde sacáis eso. Es que ahí están dando datos que no son correctos. Se habla de 123, 138, 123, 138, 66, 76, 42, 51. Son pero 57. Ver, pero no coloca espérate. Podemos de 42 a 57 como que hay una diferencia sustancial. 33, 41, si 41 lo sitúas en el lado de acá, queda por encima. Y espérate por un momentito. A ver, lo tengo por acá. Marta y Santiago, venga. Teniendo en cuenta todo el dinero que se ha invertido en esta última encuesta, que es la más costosa, el que des una horquilla de 15 diputados
me parece Pero bueno, una es que vamos a exageración ver, es que tremenda. Si estamos me dices hablando de que 50, oscilas, si me dices que oscilas entre 1 y 5 provincias, diputados, pues vale, pero de 123 a No, vamos a 138 hay ver. muchísima diferencia. Vamos Y a otra ver. cuestión también, por ejemplo, hablábamos aquí en Canarias Pero de no coalición. seamos- Es que a todos nos ha sorprendido de repente esos Los dos dos diputados. diputados de ¿Pero Canarias. por qué? Porque el muestreo que se ha hecho aquí en Canarias era ridículo. Venga, Dices, cerramos era este tema, Marta. Marta, venga, espera. Diferencias. A ver, uno a Hay un uno, venga. margen de error 1-1, ¿eh? superior al 10%. El ¿Qué éxito sondeo de- del CIS ha tenido históricamente un margen de error superior al 10%? Vamos a ser sinceros y breves. Venga, brevemente, El éxito Chicha. de esta encuesta del CIS, ¿cuál es? Los 66 diputados del PP, que nadie se los creía y los clavó. Bueno, Vamos a ser perdón, sinceros. vamos a seguir avanzando. 76. Vamos a seguir avanzando porque seguramente habrá mucho tiempo para discutir también este asunto, porque tras la victoria del Partido Socialista y tras los resultados de esas elecciones, hay ganadores y perdedores en estas elecciones generales. Vamos a hacer una radiografía de cómo quedan esos líderes, los líderes que se pueden decir han ganado estas elecciones y los líderes políticos que han perdido. Y empezamos, Marina, por el bloque de izquierdas. Cuéntanos. Sí, Miguel Ángel fue el gran triunfador de la noche. Con 123 escaños, Pedro Sánchez consiguió que el Partido Socialista volviera a ser primera fuerza en España después de 11 años. Ganó en Canarias y en un total de 39 provincias logró movilizar a la izquierda en una de las elecciones con más participación de la historia, pero necesitará pactar. La pregunta que se hace todo el mundo es con quién Pablo Iglesias es el líder más dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez. Sin embargo, su descalabro en las urnas no le asegura ser imprescindible en un futuro gobierno socialista. Podemos ha sido el gran perjudicado por el voto útil de la izquierda. La incógnita ahora será saber si recuperará parte de ese voto en las elecciones autonómicas. Bueno, empezamos a valorar, por ejemplo, la estrategia del Partido Socialista durante la campaña. ¿Esos resultados son producto de una buena estrategia en campaña, Marta? Yo creo que son producto de los errores de los contendientes y de la división clarísima de la izquierda, ¿no? De la derecha. Déjame que haga un apunte porque me quedé con ganas antes respecto a lo de las encuestas. Recuerdo que el foco de la semana pasada, estábamos aquí hablando todos de que había unas encuestas que daban 70 diputados a Vox, que no eran la encuesta del CIS de Tejada. Eran unos estudios. Bueno, eran unos estudios, pero déjame terminar, Paco. Pero es que no se puede decir que una encuesta es algo que no es una encuesta. Eran estudios. Esos estudios no era un estudio, era una apuesta realizada por un señor. Paco, dejamos a Marta, venga. Esta es mi apuesta, como si yo ahora salgo y digo, lo que quiero esta es mi decirte, apuesta. si me dejas terminar, ¿me entiendes por qué lo estoy diciendo? Es decir, aquí se está cuestionando que el CIS pretendía favorecer al partido y había otros movimientos por otros lados que pretendían favorecer a Vox y estaba todo el país con una inquietud inmensa porque creíamos que iba a entrar la ultraderecha como en otros países de Europa y no ocurrió. A ver, perdonen, vamos a volver a esa radiografía. Paco, perdona. El CIS que habló de hasta 37 diputados. Paco, perdona, vamos a seguir avanzando. 37. Les preguntaba, a ver si Carmen me hace más caso, les preguntaba por los perfiles, ganadores y vencidos en la izquierda. ¿Sale vencedor Pedro Sánchez y sale perdedor Pablo Iglesias? Pero tú bien has hablado de la campaña. Yo creo que sí que sale ganador Pedro Sánchez, pero porque tiene una cocina interesante. También comparto con Paco que parte desde también incluso de esa encuesta, pero no tanto por cuánto le daba a cada, sino por ese gran horquilla de abstencionistas, de personas que no iban a votar, que eran indecisas. Esa fue la campaña. Vamos a motivar a la izquierda. ¿Y cómo desactivó a Podemos? En el segundo debate estaba el veremos si iba a Vox o no al debate. Si hubiera ido Vox, el contralíder hubiera sido Pablo Iglesias y hubiera sido el líder. Entonces de campaña quizá hubiéramos tenido otros resultados. Santiago. Hombre, yo creo que ha sido una campaña en la que se han agitado dos miedos. El miedo a que llegara la ultraderecha y el miedo a que Pedro Sánchez pactara con los independentistas y les entregara el país. Eso es lo que se ha agitado básicamente y por eso ha habido esa participación tan alta. En líderes en la izquierda, por ejemplo, bueno, pues yo creo que incluso pueden ganar los dos. Pedro Sánchez porque es el triunfador de las elecciones, entonces la estrategia se ha demostrado correcta, y Pablo Iglesias porque alguien en Podemos yo creo que se ha dado cuenta de que Íñigo Errejón caía mejor que Pablo Iglesias. Entonces este es un Pablo Iglesias errejonizado, ¿vale? Es mucho más suave. Más suave, más moderado. Y más tranquilito, y eso Muy yo creo buena que le ha la beneficiado. matización de Santiago, porque si te das cuenta, en estas elecciones yo creo que esto no es discutible, y permíteme que lo diga así, Miguel Ángel, que aquí ha habido dos vencedores que son Pedro Sánchez y Albert Rivera en menor medida, pero también, y dos perdedores natos que son
Pablo Casado y Pablo Iglesias. Y te diría yo que Vox, bueno, ahí queda. Yo, Marta, en ningún momento te acuerdas que estaba de acuerdo con decir que iban a entrar con aquella fuerza los de Vox. Tampoco, ahora seguimos analizando esto. Sí, pero hay una cosa, Miguel Ángel, que está clara. Lo que sí está desesperado es Pablo Iglesias por entrar en el gobierno. Ahora seguimos analizando esto, perdona Francisco, porque hemos hecho esa pequeña radiografía de los líderes de la izquierda. Vamos a hacer lo mismo con la derecha, porque iban fragmentados a las elecciones y ahora, después de los resultados, no suman, Marina. Sí, Miguel Ángel, el Partido Popular de Pablo Casado obtuvo los peores resultados de su historia. Ha perdido 71 escaños, casi 4 millones de votos y solo logra ser la fuerza más votada en 5 provincias. En Canarias pasa de 6 a 3 diputados. El sector crítico del partido acusa a Casado de haber virado a la derecha y abandonar el centro. Su futuro al frente del Partido Popular es incierto, aunque de momento no se plantea dimitir. Albert Rivera no ha logrado echar a Sánchez, no tiene los votos para formar un gobierno alternativo y tampoco ha superado al Partido Popular, aunque se ha quedado muy cerca. Solo le separan 9 escaños. Por eso Rivera se ha proclamado líder de la oposición y rechaza alcanzar cualquier tipo de pacto con el PSOE. Pese a protagonizar mítines multitudinarios a lo largo de todo el país y haber pronosticado que iban a dar la sorpresa, los de Santiago Abascal consiguen 23 escaños y se quedan como quinta fuerza. En Canarias no han logrado ningún escaño. Habrá que esperar al 26 de mayo para comprobar si el fenómeno Vox pierde o gana fuerza tras la división de la derecha. Pues lo mismo que hicimos con los líderes de la izquierda. Francisco, te pregunto por la derecha. Pues mira, decía Santi antes que esta campaña estuvo alentada por 2 miedos. El miedo a que gobernara la derecha con la extrema derecha o el miedo de que gobernara la izquierda con los independentistas catalanes. Un miedo era más real que otro. Habría que recordar que estas elecciones se celebran precisamente porque no habían salido los presupuestos generales del Estado porque no los habían votado los catalanes y que unos meses antes en Andalucía se había conformado un gobierno en el que está Vox y que la única posibilidad que tenían las derechas de sumar era sumando con Vox para poder gobernar. Y yo creo que eso es lo que ha decidido la gente, que un miedo era más creíble que otro, que no era creíble que los socialistas vayan a vender España simplemente por gobernar. Y esa sensación de moderación ha sido una campaña muy inteligentemente planteada por el Partido Socialista, que yo creo que se ha aprovechado de los errores de esa derecha con la foto de Colón, etcétera, ¿no? Paco, con los resultados que ha obtenido el PP, además yo creo que todos coincidimos que ha sido un batacazo importante, ¿debería haber dimitido o debería dimitir Pablo Casado? Sí, pero en este país no dimite nadie. Es decir, que no dimita Pablo Casado no es ninguna sorpresa, porque no se sabe de nadie que dimita. Aquí, con suerte, algunos los echan, pero dimitir no dimite nadie. Mira, vamos a ver. Yo creo que al Partido Popular le ha ocurrido exactamente lo mismo que le ocurrió al Partido Socialista cuando apareció Podemos. Se nos olvida que en las 2 últimas elecciones anteriores a esta, el Partido Socialista obtuvo sucesivamente los peores resultados de su historia. ¿Por qué? Porque en vez de haber un único partido en la izquierda, de repente aparecieron 2 y eso fraccionó el voto. Y claro, no es lo mismo repartir entre 1 que repartir entre 2. Y además Podemos irrumpió con mucha fuerza. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues ha ocurrido lo mismo. El Partido Popular de repente ha tenido que compartir sus votos entre Vox y Ciudadanos, que además con un error estratégico extraordinario desde mi punto de vista, que es que en este país las mayorías se consiguen en el centro. Pedro Sánchez estuvo coqueteando con la izquierda durante todo su mandato como presidente y, sin embargo, cuando llegan las elecciones tuvo la inteligencia táctica de regresar rápidamente al centro y situarse en el centro. Lo cual demuestra que este hombre es un excelente táctico. Otra cosa es que sea un gran estratega. Eso lo veremos si al final consigue que este gobierno resuelva. Marta y Santiago, venga. Yo respecto a la derecha y cómo está, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver que va a influir mucho en las elecciones autonómicas, que creo que eso es lo ahora preguntaremos sobre eso. Pero tiene que ver con la derecha, que ahora mismo esa disputa de quién va a ser el líder de la oposición no está tan clara. Es decir, no porque Rivera ya ha tenido este empuje que ha tenido, todavía sigue teniendo más diputados el Partido Popular, y la capacidad de reacción del Partido Popular y de reconstrucción habrá que verla. Y por otro lado está el elemento Vox, que ya han entrado en una confrontación bestial con las otras 2 derechas, ¿no? Es que viene un momento, un escenario bastante interesante del que se va a aprovechar sobre todo la izquierda. Santiago. Paco hablaba de 2 miedos. Yo creo que uno llega más al tuétano de la oposición que el otro. Por ejemplo, la ultraderecha es
La derecha es el fantasma que hace levantarse a todos los niños del Partido Socialista de la cama, ¿vale? Es un miedo mortal. Yo creo que ha sido un mensaje que ha galvanizado muchísimo a esa parte del electorado. En cambio, que el Partido Socialista pacte con independentistas, eso ya lo hemos visto en este país. Quizás esa no era una clave que movilizase tanto a la derecha. Y por otra parte, yo creo, fíjate, Marta, que en esta ocasión quien va a elegir al líder de la oposición no va a ser ni el PP ni Ciudadanos, va a ser a quien elija contestar Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Porque tradicionalmente quien formaba gobierno era el partido más votado, pero hemos visto que con Pedro Sánchez eso se ha roto. Ahora, que tú tengas 9 escaños más que tu rival no es demasiado significativo, porque Ciudadanos ha quedado 200.000 votos del partido. Seguramente Paco y en el Congreso de los Diputados, tú lo has dicho seguramente 9. Paco y Chicha, yo creo que a veces olvidamos la historia, que la democracia en este país empezó justamente más o menos de manera similar a estas elecciones del domingo, con un partido comunista con 20 y tantos diputados, con un partido socialista, con la UCD y con Alianza Popular. Había 4 grandes partidos que a lo largo de sucesivas elecciones fueron generando el bipartidismo. Yo creo que eso es lo que se está ahora ocurriendo en la derecha. Se va a dirimir en próximas elecciones quién verdaderamente aglutina todo ese movimiento que ahora está. A la pregunta, Miguel Ángel, brevemente, que le hacías a Paco, y que yo también quería responderte, que si debería de haber dimitido Pablo Casado, hombre, yo te digo que sería ya demasiado para el cuerpo que hubiera dimitido. Vamos a esperar por lo menos al 26 de mayo, porque ya que has llevado al partido a un desastre y no lo quieres reconocer, porque la culpa la tiene Mariano Rajoy, porque la culpa la tiene Vox, porque la culpa la tiene Ciudadanos. No, señores, tú has hecho una mala campaña, te has equivocado, y te has equivocado también, ojo, y con esto te termino, con los candidatos a las elecciones del 26 de mayo. Bueno, perdona Paco, perdona Francisco. Diputados tuvo 84, ¿eh? Perdona Francisco. Y tuvo el peor resultado. Ahora seguimos porque vamos a seguir con nuestra radiografía. Vamos a repasar ahora cómo han quedado, por ejemplo, los líderes de los partidos nacionalistas canarios. Hay un ganador y hay un perdedor también en este caso, Marina. Sí, Ana Oramas y Coalición Canaria consiguen 2 diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, doblando sus resultados respecto a anteriores elecciones generales. Frente a los pronósticos, es un buen resultado para el Partido Nacionalista, cuyos votos podrían ser necesarios para la investidura, aunque Oramas asegura que no va a apoyar un gobierno en el que esté Podemos. Y Pedro Quevedo ha sido el gran perjudicado en estas elecciones. Nueva Canarias pierde su único diputado en el Congreso y lo achaca a la fragmentación del voto nacionalista en la provincia de Las Palmas. De todas formas, confían en obtener un buen resultado en las próximas elecciones autonómicas, a las que ya han calificado como las de la segunda vuelta. Bueno, pues miramos ahora a los líderes canarios, a los que se presentaban al Congreso de los Diputados. Paco, aquí Coalición Canaria consigue 2 diputados, Nueva Canarias pierde el que tenía, eso sí. Nueva Canarias hace 4 años iba de la mano del PSOE. Vamos a ver, es que yo creo que estamos siendo un poco injustos en la valoración que hacemos de lo que ha ocurrido con los líderes nacionalistas. Nueva Canarias solamente se ha presentado en una ocasión a unas elecciones generales en solitario. Las otras se ha presentado o de la mano de Coalición Canaria o de la mano del Partido Socialista, en las listas de Coalición Canaria, conjuntamente con Coalición Canaria, o en coalición con el Partido Socialista. Solamente en una ocasión se ha presentado en solitario, y cuando se ha presentado en solitario sacó exactamente los mismos votos que sacó ahora. ¿Por qué? Porque nadie se esfuerza o se moviliza para votar a alguien que sabe que no va a salir, y se sabía que no podía salir. Y en el caso... se sabía que no iba a salir porque los votantes de Nueva Canarias, los votantes tradicionales de Nueva Canarias en unas elecciones regionales, en las generales han votado al Partido Socialista. ¿Qué ha ocurrido en su contrario con Coalición Canaria? En Coalición Canaria hay un montón de electores que apoyan a Coalición Canaria cuando llegan las elecciones regionales y las elecciones locales, pero que en las elecciones generales votan al Partido Popular. Decidieron no votar al Partido Popular en esta ocasión. De los 160.000 votos perdidos por el Partido Popular en Canarias, 50.000 han ido a parar a Coalición Canaria. 40.000 han ido a parar, perdón, 60.000 han ido a parar a Vox y 40.000 han ido a parar a Ciudadanos. Exactamente, es que no se ha perdido ni uno. Los votos que ha soltado el Partido Popular se han repartido entre las otras fuerzas asimilables a Coalición Popular. Al Partido Popular. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con Coalición Canaria? Lo que ha ocurrido con Coalición Canaria es que ha recogido los votos que normalmente son de Coalición Canaria, pero votan al Partido Popular en las generales. Carmen. Además, Anoramas hablaba de un voto de confianza, un voto prestado, lo solicitaba incluso, que entiendo, Paco, que es ese voto. También hay una campaña muy preparada y muy personalista, aunque al final tengamos 2 nombres, se centró mucho en el personalismo, para huir quizá de las ideologías que estaban tan calientes, tan peleonas, y para que no se notara a lo mejor que se despega del Partido Socialista y de Podemos, que eran los que luchaban contra la ultraderecha.
pues ¿cómo se podía salvar esa situación? A través de un nombre y un apellido, y creo que la campaña se ha hecho muy bien. Chicha. Yo lo tengo muy claro. El éxito de los 2 diputados de Coalición Canaria es el trabajo de Ana Oramas, guste a quien guste y no guste a quien no guste. Ana Oramas ha traído un voto, Paco lo sitúa en 60.000, que es una cantidad muy destacable, que Coalición Canaria se haya llevado 60.000 de los 160.000 que ha perdido el Partido Popular en Canarias. Y hay una cosa que está clara, el trabajo que ella ha hecho, pero yo también quiero ser justa con Pedro Quevedo. Pedro Quevedo ha hecho un buen trabajo, lo que pasa es que los socialistas le pasaron factura y le dijeron, con nosotros no, porque en última instancia, recordemos, Pedro Quevedo, Nueva Canarias, no vota lo que quería Pedro Sánchez, y eso parece que no, pero Pedro Sánchez resentido es, y él no te lo va a perdonar. Sí, yo iba un poco en el sentido que tú dices, un factor más que hay que, no solo que se haya ido parte del voto de la derecha a coalición, también hay que ver por qué se ha ido en este momento, y yo creo que está el factor del conflicto con el Estado y del agravio con el Estado, porque efectivamente, sí, porque mira que es difícil, que además que las encuestas le daban entre 0 y 1, que también hay que ver lo de las encuestas en Canarias, los muestreos en Canarias, a ver si los amplían y los hacen en condiciones con el resto del país, porque hubieran cantado probablemente esto, pero el tema es que ha habido un voto de castigo a Pedro Sánchez apoyando a la coalición, a los nacionalistas que se enfrentaron a ellos, y no a los nacionalistas que transigieron y que se callaron cuando no llegaban Santi todos los dineros del convenio. Y Francisco, venga. También pienso que tenemos que esperar a las locales y a las autonómicas para ver la fuerza real de los 2 partidos nacionalistas aquí en Canarias, pero yo creo que hay un dato que inquieta mucho a Nueva Canarias. Tradicionalmente tendemos a pensar, porque así nos lo quieren dejar ver, que Coalición es la fuerza nacionalista predominante en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Nueva Canarias lo es en Gran Canaria al menos. Bueno, pues los resultados generales nos dicen que Nueva Canarias ha conseguido 36.000 votos, pero Coalición en la provincia de Las Palmas se ha quedado a 1.500 votos. Yo creo que uno de los titulares peores que nos puede dejar estas elecciones para Nueva Canarias, aparte de que no han conseguido ese escaño de diputado, es que sus rivales en el ámbito nacionalista se quedan a esto de ganarles en su provincia, en su casa. Bueno, a mí me da mucha pena que 2 fuerzas nacionalistas para poner una voz en Madrid no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y en lugar de 2 diputados no tengamos 3, porque esos 30.000 de Nueva Canaria y esos 30.000 de Coalición Canaria juntos sí hubiesen dado un diputado por la provincia de Las Palmas. En cualquier caso, sí que ha ocurrido algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Cataluña, a lo que ha ocurrido en el País Vasco y lo que ha ocurrido en Galicia. En las comunidades históricas es donde menos resultados ha producido de Vox. Vox es donde peores resultados ha tenido, en Canarias, en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, y donde más han crecido las fuerzas nacionalistas, precisamente como reacción también al discurso de las derechas, como se expresa, intentando recentralizar. Menos en Galicia, que no tiene nacionalismo, porque en Galicia el nacionalismo lo cubre Feijóo. El propio Partido Popular, pero ha habido un debate sobre la recentralización de las competencias, etcétera, que de alguna manera, y yo creo, y termino con esto, que el magnífico trabajo que ha hecho Ana Oramas en estos 4 años, y que además, que hablando de enganchados y de tal, ha sabido viralizar a través, yo creo que todos recibíamos con bastante frecuencia buena parte de sus discursos en el Congreso de los Diputados, ese trabajo en redes ha tenido también sus resultados. Yo creo que lo comentábamos también hace unos minutos, ahora se abre un periodo de incertidumbre, de pactos. Ya saben que tenemos esas elecciones autonómicas municipales a los cabildos aquí en Canarias el 26 de mayo, pero ahora mismo se abre ese plazo, Marina, para pactar o no pactar, y hay que cumplir una serie de plazos, aunque los partidos no quieran cerrar ningún tipo de acuerdo por ahora. Sí, Miguel Ángel, porque tras las elecciones generales toca formar gobierno, pero ¿qué sucede a partir de ahora? ¿Qué plazos tenemos por delante? Estas son las fechas clave. El 21 de mayo se constituirán simultáneamente el Congreso y el Senado. Ese día los diputados y senadores prometerán o jurarán la Constitución. Tras este acto, el presidente del Congreso se desplazará al Palacio de la Zarzuela para informar al rey de las formaciones parlamentarias existentes. En los días siguientes, el monarca abrirá una ronda de consultas para decidir a quién encarga someterse a la sesión de investidura. Una ronda que previsiblemente se retrasará para no interferir otra fecha clave, el 26 de mayo, jornada establecida para las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Tras estos comicios, el 27 o 28 de mayo se ratificará la formación de los grupos parlamentarios en el Congreso. Se constituirá entonces la Junta de Portavoces, órgano que deberá ordenar
el pleno de investidura, un pleno que podría celebrarse el 4 o también el 5 de junio. En él será investido presidente el candidato que consiga la confianza de la Cámara por alguna de estas dos vías. En una primera votación sumando la mayoría absoluta cifrada en 176 diputados. En caso de no alcanzarla, tendrá una segunda oportunidad, 48 horas después, donde solo será necesaria una mayoría simple, es decir, obtener más síes que noes. Si el candidato lograra la investidura, a partir del 10 de junio podría formalizarse el gobierno, pero si no es así, se abrirá otro plazo para nuevos intentos que concluirá en agosto. Llegada la fecha, sin conseguirlo, habría que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones a partir de septiembre. Bueno, estos son los plazos en el mejor de los casos. Yo no sé, Carmen, si tú ves que esto se va a cumplir, que podemos tener antes de agosto un gobierno, o un presidente, mejor dicho, del gobierno. Visto de donde venimos, creo que no, que se va a retrasar más y que siempre, no sé por qué, parece que tenemos esa virtud, no sé si latina, de esperar al viernes y total ya el fin de semana, y ya que está tan cerca el verano, pues será después del verano. ¿Pero no crees que esto se va a acelerar a partir del 26 de mayo? Se lo pregunto a Carmen y se lo pregunto también a todos. Hombre, hay un poco de postureo hasta el 26 de mayo. Yo lo tengo claro que el postureo es la palabra clave hasta el 26 de mayo, pero yo te digo una cosa, Miguel Ángel, sería un disparate cuando he oído al final a Marina, claro que son los plazos lógicos, el pensar que aquí se pudieran repetir unas elecciones a partir de septiembre y demás. Yo creo que aquí los españoles tenemos que tener las ideas claras, ¿no? Y hay un tema que no se ha sacado y que es muy importante, es la incompatibilidad que hay entre ciertas formaciones políticas. Ana Orama lo ha dejado claro, no votaremos a Pedro Sánchez si pacta con Podemos. Si no pacta con Podemos... Si Podemos está en el gobierno. Bueno, si Podemos está en el gobierno. Pero es que puede no estar en el gobierno. Que con lo desesperados que están ya me dirá. Y luego hay una cosa clara, la incompatibilidad manifiesta de PNV, 6 diputados con Ciudadanos. Ciudadanos, no hay que ocultarlo, quiere cargarse el fuero vasco como sea. Y estamos hablando de bastantes votos también. Sí, yo creo que no solo es postureo, Chicha, sino es que hay una estrategia de todos los partidos de ver cómo quedan pero en unas elecciones. Pero el postureo no deja de ser una estrategia. Bueno, pero quiero decirte que hay que condicionará que efectivamente los acuerdos que se puedan alcanzar en los distintos gobiernos y en las grandes capitales cierre precipitadamente o no o de forma más rápida el gobierno de España. Yo lo que sí creo que los españoles, y me parece que es importante insistir en esto, hemos dicho que queremos normalidad democrática, queremos ya de que se dejen de conflictos, de crispaciones, y lo que queremos es que se entiendan y hablen. Tú hacías referencia a que estábamos como en los tiempos de la transición y ahí se entendieron y hablaron y hicieron grandes reformas, y lo que no a mí me duele es todavía ver a estas alturas a Ciudadanos, que supongo que estará en la campaña de las autonómicas y esperemos que se le pase esta fiebre después, de decir yo no pacto, yo de ningún tipo voy a entrar a hablar con el señor Sánchez. Tendrán ustedes que hablar de cualquier manera. Porque Marta está hablando de que la ciudadanía, digamos mesurada, lo que quiere es pactos y que la gente se entienda, pero las redes sociales, por ejemplo Twitter, es súper incendiaria en sus consignas. Pero y es que eso el mundo no es Twitter, el mundo es lo que ocurrió el domingo. Las campañas se hacen en redes sociales y Trump ganó por Twitter. Pero yo por eso decía antes que el domingo hubo un grito contra el griterío. Sí, pero espera un momentito, Paco, vamos a ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que es absolutamente infame el comportamiento de un grupo político, como por ejemplo Ciudadanos, que dice yo no voy a pactar, ocurra lo que ocurra. Pero me gustaría recordar que es exactamente el mismo discurso que hizo el Partido Socialista hace no tanto, cuando dijo yo no voy a votar estos presupuestos, ocurra lo que ocurra. Y había gente desde el otro sector, del sector de la derecha, que decía, hombre, un poco de responsabilidad, resolvamos este asunto, que no son tan malos. Y no deben serlo cuando el Partido Socialista sigue gobernando con aquellos presupuestos que no por ejemplo, Paco, vamos a hablar de política ficción, porque en ese caso que tú dices, al final el PSOE se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy. Ustedes ven, por ejemplo, y esto a lo mejor sería aventurarnos mucho, una abstención de Ciudadanos o incluso del Partido Popular para un gobierno en solitario del Partido Socialista. Se lo pueden el 27 de mayo, el día después de las elecciones, en Murcia, Ciudadanos probablemente necesite a alguien para gobernar, para que haya un presidente de Ciudadanos en Murcia. En Madrid es probable que también ocurra algo similar, que haya una disputa además en esa derecha a la hora de ver con quién se puede pactar. Y debería ser más fácil que a Ciudadanos le prestara el apoyo al Partido Socialista que al Partido Popular. De tal manera que pueden ir dándose las cosas de manera natural. Simplemente lo que Pedro Sánchez va a intentar después del 27 de mayo es que con aquellos apoyos que se necesiten en comunidades autónomas y ayuntamientos, él pueda ir sacando una serie de leyes sociales
con Podemos y con los grupos de izquierda, y que algunas leyes de carácter económico más discutibles las pueda aprobar Ciudadanos. Santiago. Sí, yo creo que a pesar de lo que opinen los votantes, los partidos aquí en España han demostrado que les da exactamente igual y que en un momento dado les importa más su criterio interno y su propio evolución antes de lo que le pase al país. Yo creo que aquí en este caso, cuando hablamos de Esquerra o de Compromís y todos estos partidos, a mí me da la impresión como que son los invitados a la boda. Pero Pedro Sánchez es el novio y primero tiene que encontrar a su pareja, y la pareja de Pedro Sánchez o es Ciudadanos y Podemos, o Podemos, mejor dicho. Ciudadanos no creo que le dé el apoyo porque quieren convertirse en el partido de referencia de la derecha, y el partido de referencia de la derecha jamás hará que el Partido Socialista gobierne este país. Y Podemos le ha dicho básicamente, si quieres nuestro apoyo, déjanos entrar en el gobierno, y el Partido Socialista está diciendo de gobernar en minoría. Así que antes de celebrar boda, tiene que encontrar pareja. Perdona, Chicha, porque estamos hablando de política ficción, estamos hablando aquí a ver qué va a pasar después de ese 26 de mayo, que seguramente se van a acelerar los encuentros, los pactos entre los diferentes partidos para saber si el Partido Socialista consigue formar gobierno. Pero si hablamos de política ficción, vamos a preguntarnos por algo que ha hecho mucha gente después del domingo 28 de abril, que es proyectar los datos de las generales en unas elecciones autonómicas, en unas elecciones en Canarias, Marina, porque mucha gente ha empezado a hacer cálculos. Así es, Miguel Ángel, y yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos, es la pregunta del millón, y es si se van a repetir los resultados del pasado domingo en los próximos comicios de mayo. Leopoldo Cabrera, ¿se van a reflejar en las autonómicas y en las municipales los resultados que ya vimos el pasado domingo? Pues desde luego, si se proyectan es pura casualidad. Yo dudo mucho que sean los resultados estatales a nivel local, por varias razones. Primero, porque los partidos están diferentemente instalados, se votan a municipales, los municipios tienen alcaldías, la representación por alcaldías no tiene nada que ver en absoluto con los grandes partidos. Algunas personas obtienen votos directos. Leopoldo, sí me gustaría preguntarte, el Partido Socialista está totalmente eufórico, es normal, ha ganado las elecciones. Le vamos a entregar este micrófono, tenemos problemas con el micro de Corbata. Le estaba diciendo que el PSOE está eufórico, pero ya no va a poder utilizar ese mensaje de miedo de que llegue la ultraderecha. No lo va a poder utilizar. No, deben de estar eufóricos, contentos, diría yo. Eufóricos me parece demasiado. Los 123 diputados todavía no le dan el gobierno, necesitan la investidura, el voto para la investidura, y yo eso todavía no lo tengo claro, de que esté dado sin un apoyo directo de Podemos de entrada en el gobierno. Entonces, eso, la euforia tiene que ser una euforia contenida. Yo creo que efectivamente aquí lo han estado comentando, que hasta el día 27 no va a haber movimientos bruscos, y las posiciones que está tomando el PSOE es probablemente protegiendo sus candidatos en las propias comunidades autónomas y ayuntamientos, y ver qué ocurre ahí. En función de lo que ocurre ahí, probablemente tenderá la mano hacia un lado o hacia otro. También ha cambiado el panorama del 2016 a ahora el 2019 en las autonómicas. ¿Qué vamos a poder ver, Leopoldo? En las autonómicas vamos a ver probablemente en Canarias, si hablamos de Canarias, vamos a ver un cambio posiblemente, porque los partidos van a tener que gobernar dos fuerzas políticas y quizás una tercera fuerza política. Entonces, a nivel de otras comunidades autónomas, podemos encontrarnos en Madrid con un cambio de tendencia. Aquí lo han estado comentando también, incluso el caso de Murcia. ¿Quién puede gobernar en Madrid? Pues posiblemente el Partido Popular es ahora mismo la tercera fuerza en Madrid a nivel del Estado, y posiblemente a lo mejor Ciudadanos esté en una posición de poder abordar la Comunidad de Madrid. Y hay comunidades que están todavía en veremos. Castilla-La Mancha no se sabe muy bien cómo va a quedar, y Castilla-León, el mapa electoral, el geopolítico que acaban de poner aquí, marca una pauta donde lo azul ya no se ve tan azul y queda casi limitado a Castilla-León. El PSOE arrasó en Canarias, prácticamente. ¿Se van a poder repetir esos resultados? ¿Se van a revalidar para las autonómicas, para las municipales?
podría darse, pero podría no darse. El sistema electoral canario es más peculiar y no da juego a ese tipo de componenda a la hora de obtener. Estamos hablando de que se reparten 70 diputados. Aquí otras formaciones pueden perfectamente entrar, formaciones que a nivel de Fuerteventura tienen su circunscripción propia, Lanzarote también la tienen El Hierro, La Gomera y La Palma. Entonces, cada isla tiene su propia circunscripción y los cambios se pueden dar de forma notoria. Ahí estamos viendo el mapa electoral de Canarias y ahí vemos, por ejemplo, los votos del Partido Popular en Moya. Estoy viendo ahí, me parece que son Moya, Valleseco y no sé si es Tejeda los que tienen en el voto azul, y prácticamente todo lo demás está en rojo ahí. Finalmente, Leopoldo, los partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canarias, están jugando en casa. ¿Van a tener más facilidad para conseguir el voto? Van a tener más facilidad y más tendrían con el método de adscripción si fuesen juntas, como estaban comentando antes. El nacionalismo canario tiene el problema también de la fragmentación en la presentación pública, y esto les afecta negativamente a la hora de obtener y multiplicar, digamos, los resultados y darle mayor contenido y más diputados. Leopoldo Cabrera, sociólogo, un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en El Foco con nosotros. Miguel Ángel, estas son las claves para las municipales y las autonómicas. Pues sí, yo lo decía antes, es verdad que hay muchos partidos, también muchos analistas que están proyectando esos resultados a nivel municipal, a nivel insular y también a nivel regional. Y la pregunta se la hacía Marina al sociólogo. Chicha, ¿se puede trasladar esos resultados o estamos hablando de dos elecciones completamente diferentes? No, que estamos hablando de dos elecciones completamente diferentes, te digo eso que es un sí. hecho. Sí, es un hecho, porque aquí además va mucho la persona, ¿no? Bueno, estamos bien, todos hemos podido ver en las últimas horas la campaña de García Albiol para liderar el Ayuntamiento de Badalona, de donde ya fue alcalde, que dice bien claro, y él es del PP, dice bien claro, no votan al PP, votan al Albiol. Ese es un ejemplo clarísimo. Dos, en las últimas horas ha habido un estudio que extrapola, lo que estaba hablando Cabrera con Marina, que extrapola los resultados, y ha saltado una sorpresa, que si fueran extrapolables los resultados del 28 de abril al 26 de mayo, los socialistas pierden 2 comunidades autónomas. ¿A qué no sabes cuáles son? Extremadura y Castilla-La Mancha. Fíjate tú, no quiere decir que vaya a ganar el PP, pero quiere decir que los socialistas la pueden perder. Y luego hay un tema también en todo esto, que insisto, que es lo primero con lo que empecé la intervención, que estas elecciones se vota por cercanía al alcalde, al presidente del Cabildo, a la comunidad autónoma. Y aquí te quiero hacer una salvedad, Miguel Ángel, que no se está hablando mucho. Más de un partido se va a llevar una sorpresa con las listas regionales, ¿eh? Ojo. Esa es una las de las listas claves. regionales pueden ser que recordemos a los telespectadores del Foco que hay 10 diputados más, de 60 a 70, que realmente son 9, porque uno ya se lo ha llevado de antemano Fuerteventura porque le correspondía por población. Pero esos 9 que se votan en lista regional, eso va a tener mucho morbo. Esa es la novedad, porque nos encontramos con 70 diputados, con esa lista regional, Paco. ¿Se puede sacar algo? ¿Alguna conclusión de las generales para las autonómicas? Se puede sacar la conclusión de que hay una tendencia, pero me gustaría recordar de que, a pesar que lo hemos repetido sistemáticamente, no es la primera vez en España que se juntan 2 elecciones tanto. En abril de 1979 hubo elecciones generales y en elecciones regionales, y en mayo hubo elecciones autonómicas y, perdón, autonómicas no, elecciones municipales. ¿Y qué fue lo que pasó? No, autonómicas no había todavía, era el 79. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que las elecciones primeras, un mes antes de la segunda, las ganó Adolfo Suárez, y las siguientes las ganó la izquierda. Las ganó la izquierda. Y eso dio lugar a que hubiera un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Comunista que permitió que todos los grandes ayuntamientos de España fueran gobernados por la izquierda. Pero perdona un caso. Estamos viendo aquí un montón de mapas pintados de rojo. Y no son verdad, porque los pintamos de rojo para decir, ha ganado el PSOE. Eso sí es verdad. Pero ustedes saben que en Canarias, por ejemplo, que lo hemos visto completamente pintado de rojo, ¿ganó la derecha el número de votos? No ganó la izquierda. La derecha sacó más del 50% de los votos y la izquierda el 47%. Y los otros fueron partidos minúsculos que no se pueden escribir ni a un lado ni a otro. Por encima del 50%, considerando en la derecha, por entendernos también, Coalición Canaria, y la izquierda el 47% de los votos. ¿Saben que eso ha ocurrido prácticamente en toda España? Que hay un montón de comunidades autónomas y de ayuntamientos donde ha ganado la derecha sumada. Pero la imagen que vemos es la imagen de un país teñido de rojo. Igual que antes, ocurría exactamente lo mismo y lo que veíamos era un país teñido de azul. Y tampoco era verdad. Y tampoco era verdad, porque en muchos lugares ganaba la suma de las izquierdas. Es más complejo de lo que creemos. Puede ocurrir perfectamente que en estas elecciones cambie completamente todo. Ocurrió
con solamente un mes de diferencia en las elecciones del 79. Sí, yo creo que aquí sí vamos a, bueno, se pinta así por el número de diputados, no por el tema de los... No, hombre, esos son ayuntamientos, ahí no es por bueno, el pero número en cualquier diputados. caso, yo creo, yendo a las posibilidades de pacto aquí, ¿no? El PSOE dice ahora mismo, el PSOE canario, nosotros estamos en condiciones de formar un gobierno por la izquierda, por el bloque de la izquierda, con Podemos y con Nueva Canarias. Yo creo que ese pacto, que pudiera ser posible, está muy en el aire porque probablemente Nueva Canarias y el PSOE tienen tal trasvaso de votos que donde ganen uno pierde el otro y les va a faltar muy poco para poder hacer una mayoría, porque además entra un componente más que es Ciudadanos, que no ha estado hasta ahora, con lo cual hay una novia más, siguiendo el ejemplo que decías tú, para llegar a un pacto. Y a lo mejor el que suma es el de la derecha, contando con Coalición, Ciudadanos, PP, etcétera, etcétera. Todavía eso no está. Pero yo nos creo, podemos nada claro, encontrar ni con nada un Parlamento de decidido. Canarias bloqueado. Eso que tenemos el estatuto, el nuevo estatuto que incluso permite convocar elecciones, pero ¿nos podemos encontrar con un Parlamento bloqueado, Francisco? Si nos encontramos un Parlamento bloqueado será por la incapacidad de los que lo ocupen, porque lo mismo que decía que al comienzo de la democracia en España había 4 grandes partidos nacionales en el hemiciclo. En Canarias, yo creo, Paco, hemos llegado a tener 13 partidos en el Parlamento de Canarias. Sí, se ha gobernado. Y se ha gobernado, quiero decir, no se ha dejado de gobernar. Otra cosa es que aquellos tuvieran más cintura que los de ahora para poder gobernar con 13 partidos políticos. Pero yo creo que en cualquier caso, el 26 de mayo, evidentemente estoy de acuerdo con Chicha en que aquí se vota mucho también al candidato, al alcalde de cartel, tu pueblo, al cabeza de lista. al cartel electoral. Pero también es evidente que hay una tendencia. Sería absurdo pensar que el Partido Socialista se va a despeñar en estas elecciones un mes después de haber celebrado las generales. Yo creo que la marca de PSOE, la marca como tal, está en la ola y que la marca PP es una marca ahora devaluada. Van a tener que trabajar muchísimo más los candidatos del Partido Popular porque ahora les pesa la marca más que les beneficia y van a tener que trabajar probablemente menos los del Partido Socialista, ¿no? Hombre, que se vota distinto está claro, porque hablábamos antes de esos 36.000 votos de Nueva Canarias. Bueno, es imposible simplemente que en esos comicios insulares y autonómicos el partido de Román Rodríguez consiga esa cifra. Van a superarla, obviamente, porque ha habido una gran parte del electorado que ha votado en función del miedo, en función, efectivamente, votar al Partido Socialista, que era quien pensaban que iba a poder gobernar. Y en este caso, si puede haber bloqueo o no en el Parlamento de Canarias, bueno, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una posibilidad muy seria. Tenemos 2 bloques, en definitiva, a ver quién alcanza los 36, que es la llave. Y puede ser definitivo otra vez, yo creo Corbelo. que de momento, en lo que es el espectro político canario, hay 3 formaciones que yo veo que pueden pactar con unos o con otros. Pero puede ocurrir que nos encontremos frente a esa situación. Carmen, Yo creo que hay un titular, Carmen y Chicha, perdona, venga. Miguel, Sí. un momentito, Carmen. Yo creo que hay un titular que definiría el 26 de mayo, ¿no? Que sería algo así como 26 de mayo, 2 puntos, unas elecciones con mucho morbo. Porque si tú analizas todo lo que hemos dicho, todos los que estamos esta noche aquí, todos intuimos que puede pasar algo y que la situación no va a ser, digamos, tan fácil, y que Santi introducía el término la boda con Pedro Sánchez, en este caso, el novio. Bueno, pues aquí va a pasar igual, pero aquí no nos atrevemos a decir uno de los candidatos. Si te das cuenta, ninguno ha hablado aquí de ninguno de los número 1 de ningún partido. Que a lo mejor, en Creo vez que de no estoy matrimonio equivocada. tenemos una comuna. Sí, pero es verdad. Fíjate el detalle. A nivel nacional hemos hablado de Pedro Sánchez, Pablo Casado, etcétera, etcétera. En Canarias hasta el momento nadie de los 6 de aquí, ni siquiera Miguel Ángel, ha propuesto un nombre, no, todos hablamos. Y tú sentencias diciendo, Santi, que tú no descartas que esto sea ingobernable. Es que en Canarias tenemos experiencia de presidentes que no son los partidos más votados, o por lo menos los cabezas de lista más votados. Aquí tenemos experiencia de muchos pactos. Con cintura, Fernando Clavijo ha gobernado 3 años en minoría. No olvidemos que desde que cesó al Partido Socialista y con un tercio del Parlamento. Que las puertas están todas abiertas. Hay una cosa muy llamativa, cuando hemos hablado antes la diferencia de voto, que puede haber unas elecciones regionales, unas elecciones generales, unas elecciones municipales. Solamente un dato, curiosísimo. Esa diferencia de votos se puede producir incluso dentro de las mismas elecciones. Nueva Canarias, citaste antes que había sacado 36.000 votos en Gran Canaria. Sin embargo, los senadores de Nueva Canarias quedaron por encima de Pedro Quevedo. La senadora María José López Santana sacó 7.000 votos más que Pedro Quevedo. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que, hombre, pero el conocido era Pedro Quevedo, el importante era Pedro Quevedo. Se debe a que al final, en los sitios de cercanía, en las votaciones de cercanía,
Cuando votas a una persona con nombre y con cara y no estás entrando en el debate de quién es el presidente del gobierno, las cosas pueden modificarse mucho. Venga, Carmen. Yo creo que la imagen en Canarias muy valorada es la de Casimiro Curbelo, que ha hecho una campaña muy larga de todo un mandato, que tiene también una connotación muy nacionalista y bien avenida con determinados partidos, y que va a ser un poco la fiesta en este caso del nacionalismo, y también partidos quizá con una lectura más apolítica, más medioambiental, más por la naturaleza, que también ya han despuntado en otras elecciones, pero no han llegado a tomar escaños. Hablamos antes del sistema DON, de cómo subía tanto el partido PAC y no llegaba a tener representación, quizá ahora sí pueda llegar a alguna oleaje. Y en Canarias tenemos el sistema electoral canario, que es completamente diferente, en ese sentido en el reparto. Bueno, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en Venezuela. Ya saben, la situación está muy complicada con ese alzamiento de Juan Guaidó. Enseguida lo analizamos. Lo comentábamos antes de irnos a publicidad, la situación en Venezuela vuelve a complicarse. Esta semana se producía un alzamiento de Juan Guaidó, liberaba al líder de la oposición, Leopoldo López, y se creaba en Venezuela otro día o varios días de tensión en la calle. Así es, y ambos líderes reivindican a los militares mientras en las calles siguen aumentando las propuestas que ya suman 4 muertos. Venezuela se ha convertido en un polvorín. De madrugada, frente a la base de La Carlota, arropado por militares desertores y acompañado por Leopoldo López, Juan Guaidó hacía un llamamiento al alzamiento contra Maduro y ponía en marcha la Operación Libertad. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Antes, Guaidó había concedido el indulto a todos los presos políticos, incluido López, condenado a 14 años de prisión por el chavismo. Según el líder de Voluntad Popular, su liberación contó con la cooperación de la Guardia Bolivariana. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme, todos a la calle. En las calles crece el miedo y la confusión. Por un lado, militares con brazaletes azules como símbolo de lealtad respaldan a la oposición. Por otro, blindados chavistas arrollan a los manifestantes. ¡Mierda, marico! ¡Uf! Los enfrentamientos, el lanzamiento de piedras y cócteles molotov y los disparos reavivan la escalada de tensión. ¡Disparo de fusil! ¡Disparo de fusil! ¡El distribuidor Altamira! La división entre militares de ambos bandos ha dejado imágenes como estas, encañonándose entre sí en plena calle y evidenciando el caos que sumerge al país. Porque lo tomaron, están a favor del gobierno. ¡Libertad! ¡No! Lejos de las zonas de conflicto, el fuego cruzado llega a través de mensajes. Nicolás Maduro da por derrotada lo que califica como escaramuza golpista y amenaza con acciones judiciales. Quiero felicitarlo por la actitud firme, leal, valiente y de enorme sabiduría con que ustedes han conducido la resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista. El presidente interino de Venezuela avisa que no recularán y aprovechó las marchas del 1 de mayo para convocar una huelga general. Vayamos al encuentro, vayamos a la calle, seguimos, vamos para adelante Venezuela, vamos con todo, vamos con todo. Fuera del país, una parte de la comunidad internacional considera legítima la sublevación. España, que acoge en su embajada a Leopoldo López y a su familia, apoya a Guaidó, pero rechaza lo que considera un golpe militar. Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre. Apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos aumenta la presión y se lanza a la guerra psicológica. El gobierno americano asegura que 3 dirigentes venezolanos habían negociado la caída de Maduro y que Rusia frenó su salida del país. Y hace tan solo unas pocas horas que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha ordenado la orden de busca y captura contra Leopoldo López, que, recordamos, se encuentra como huésped en la Embajada Española
allá en Caracas. Y saludamos, se incorpora a este debate el presidente de la Unión Canario-Venezolana, Agustín Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos que decir que este programa, El Foco, ha invitado a diversos simpatizantes del líder Maduro, pero no han querido participar. Tienen las puertas abiertas, ya lo saben, a este programa. Les hago una pregunta a todos los tertulianos. ¿Creen que este movimiento se va a desinflar o es el definitivo para que triunfe Guaidó? Paco Pomares, 20 segundos. Es difícil que se desinfle. Lo cierto es que va a atrasar momentos en los que fracase o no salgan las cosas como se plantean, pero es difícil que se desinfle porque no hay ninguna opción ni alternativa viable a que se produzca un cambio de régimen en Venezuela. Ya me dirán, ¿existe alguna otra posibilidad? En el caso de que existiera, sí se podría producir un cambio de rumbo, pero es que no existe, no hay ninguna otra posibilidad. Marta. Yo creo que se desinfló del momento que no tuvo el éxito que esperaban inmediato. Cuando decían este es el momento, parecía que había habido una división o se daba a entender en el ejército que era lo que permitía que ese gobierno de Maduro, que ha derivado en un gobierno no democrático, pudiera tener alguna salida. Yo veo muy difícil una solución ahora en este mismo momento. Marina, primero, a la vista de lo que hemos visto, nunca mejor dicho, no podemos asegurar nada. Dos, da la impresión, y así pensamos mucha gente, de que Guaidó y López se han tirado a una piscina que no estaba totalmente llena. Cuando digo eso, digo que a lo mejor tenían que haber esperado un poco más. Y tres, Venezuela ahora mismo es un país, digamos, sin solución de hoy para mañana. Paco. Es una cuestión de tiempo. Un régimen con un pueblo insatisfecho y hambriento no se sostiene de manera perenne. Podría haber sido ahora, si no va a ser ahora, va a ser inmediatamente. Lo que sí que es evidente es que aquí también está jugando ya la geopolítica internacional y que en Venezuela se está dirimiendo ahora mismo la actual política de bloques que se está creando en el planeta. Creo que si no hemos visto mayor violencia como la que se esperaba en estos días cuando decían que iban a tomar Miraflores desde Caracas y no vimos toda la violencia que se esperaba y las víctimas, afortunadamente, es también por esa declaración tan fuerte desde Trump que ha dicho que si veía un paso más iba a intervenir, lo dejaba caer a las claras y creo que eso ha un poco amedrentado a la otra parte que simplemente ha sacado el ejército pero para que se vea, no para otra cosa. Agustín. Bueno, estamos en pleno proceso de Operación Libertad y en la primera fase de la solución a Venezuela. Y sencillamente es justamente el cese de la usurpación, con lo cual lo que se está trabajando es en ello. Yo creo que sí hemos dado pasos adelante, a pesar que el objetivo principal no se consiguió el día 30 de abril, pero sí creemos que se están dando pasos adelantados. Hemos visto... Bueno, tiempo, Agustín, la clave fundamental. Ahora tenemos a Leopoldo López en la embajada como huésped española de Caracas. ¿Qué va a suponer esto para España, Paco? Pues va a suponer una situación complicada, pero una situación asumible, es decir, digamos que el estatuto de refugiado político, que simplificaría las cosas, no ha sido solicitado porque López no quiere ser un refugiado político. Un refugiado político tiene que atenerse a las instrucciones que reciba del país que le hospeda y por lo tanto tiene que abandonar la actividad política y López no está dispuesto a abandonar la actividad política, por eso ha elegido este formato. Pero el planteamiento de que el Tribunal Supremo ordene buscarlo, oiga, las embajadas son inviolables. Si a Maduro se le ocurriera invadir la embajada de España, estaríamos hablando, o de cualquier otra embajada, estaríamos hablando de cuestiones mayores, de cuestiones más complicadas, ¿eh? Pero, sin embargo, ha llevado esa iniciativa adelante, Paco. ¿Qué va a pasar? Estoy leyendo, el régimen de Maduro ordena la detención del opositor, pero España asegura que no lo entregará. Es evidente que vamos a estar en esta situación y que Leopoldo López es un actor fundamental en la contienda que se está desarrollando en Venezuela. Yo insisto, no será en esta ocasión, pero este régimen tiene los días contados. Un actor, utilizando la palabra de Paco Moreno, Leopoldo López, no nos olvidemos un detalle, su padre va en la lista número 12 al Parlamento Europeo por el Partido Popular. No nos olvidemos, Marina, de que primero fue a la Embajada de Chile y gracias a eso hemos sabido una cosa, que en la Embajada de Chile ya había refugiados políticos en Caracas, cosa que desconocíamos hasta el momento, vamos a ser sinceros. Yo creo que España va a estar a la altura y no va a permitir ni la más mínima intromisión del gobierno de Maduro en la delegación española. Yo coincido que si el debate ya no es Maduro sí o Maduro no, porque efectivamente Maduro está tocado de muerte, la pregunta que yo me hago que me gustaría oír es ¿qué vía es la más conveniente para que realmente termine de salir sin derramamiento de sangre y sin que esto derive? Y entonces ahí siempre hay un tema que nunca surge, que es el de una figura internacional, un mediador internacional con autoridad que de verdad puede llevar a unas elecciones libres, ¿no? No sé si ese es el camino. La historia nos lo dice. Es muy difícil que tengamos una salida con un mediador
cuando no estamos hablando de un demócrata, estamos hablando con un dictador. Saber cuándo va a ser, el factor sorpresa es muy importante. Yo coincido mucho con Paco en cuanto a Leopoldo López. Leopoldo López estratégicamente no ha querido ser un refugiado, vamos a llamarlo de esa manera, porque justamente lo que está buscando es poder tener la disposición para que en los próximos días, dentro del plan de esta operación, pueda también salir a la palestra. Hablabas, que es curioso, del factor sorpresa. Descabezado Maduro, ¿consideras que la población se desintegra, esa oposición se desintegra? Como decía también Paco, ¿no hay realmente una oposición si no está el líder? No hay desinflamamiento aquí, porque nada más lo que tenemos que ver son los ríos de gente que están en Caracas. Caracas, cuando digo Caracas me refiero a Venezuela en general, porque las principales ciudades venezolanas han estado todo el mundo a la orden de Juan Guaidó y han salido a la calle. Y lo que tenemos que mantener esa línea para lograr ese cese de la usurpación. Y el protagonismo de la comunidad internacional. Vamos a ver, yo creo que intervención militar sí, intervención militar no. La clave está en el poder militar en este momento. Y el problema que ahora mismo tiene Venezuela, se ha especulado que incluso estaba pactado que Maduro pudiera salir para Cuba, pero quedaba Diosdado Cabello, que como sabemos la DEA tiene una orden de captura internacional por asuntos de narcotráfico. Yo creo que dentro del régimen ahora tiene que haber también una enorme convulsión respecto a cómo se gestiona y quién de alguna manera termina pagando los platos rotos, porque alguien los tendrá que pagar en el momento en el que caiga el régimen. No nos olvidemos de un detalle, ¿verdad?, que es que el poder militar ahora mismo en Venezuela viven como quieren y ellos son los que manejan todo. Hasta que eso no se desinfle un poco, es imposible pensar. Pero Marta que hace una alguien puede pregunta, meter ¿cómo mano? salimos de este lío? Porque este lío solo Marta se puede tiene razón salir en todo lo que convocando dice, unas claro. elecciones limpias, libres. Yo creo que ha entrado un factor nuevo, ¿no? Es decir, cuando la diplomacia norteamericana, estadounidense, ha advertido que había ya un pacto con una serie de personas del régimen y ha dicho incluso cuáles eran los nombres y cuál era el pacto, lo que ha provocado es un terremoto en el entorno de Maduro. Maduro ha sido publicado hoy por los periódicos, ha decidido ya empezar a pasar por el polígrafo a los miembros de su propia corte personal. Ya lo está haciendo, ¿eh? Empieza digamos, los servicios secretos venezolanos, los servicios de información venezolanos, están empezando a interrogar a los altos líderes militares para ver quiénes realmente estuvieron o no estuvieron en el golpe, porque cabe la idea de que Vladimir Padrino estaba implicado en la operación y se le va a pasar también por el polígrafo. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esa corte corrupta una situación de desconfianza como esa? Yo creo que estos son síntomas de descomposición muy clara del régimen. En esas palabras de Maduro yo he visto, no sé si ustedes lo ven de esa manera, ciertas caras de preocupación entre los militares que le rodeaban. Él hablaba de esa gente fuerte, de esos baluartes que han resistido, pero más que congratularse, más que felicidad, parecía que había tensión entre ellos. No sé si será... A mí me gustaría eso que comentabas tú, de no, con un dictador no se negocia. Pues sí se negocia. Yo creo que ese dicho, entiendo yo, ese dicho del enemigo puente de plata, ¿no? Es decir, es que hay que buscar una vía, porque si en lugar de reconciliación nacional la oposición llega hablando de que vamos a liquidar a estos comunistas, de que después de Venezuela vamos a ir a Cuba y después de Cuba a por los de Podemos de España, etcétera, etcétera. Pero entonces ese revanchismo lo que hace, ya termino, lo que hace es precisamente al régimen atrincherarse más, porque dice, si es que nos van a aniquilar, entonces que me aniquilen aquí antes de que hay que buscar una salida para que se vayan de alguna manera. Pero Marta, vamos a ver, el problema no es que se vaya Maduro. El problema es cómo retomamos una vía democrática en Venezuela. Agustín, precisamente, ¿crees que ha caído el apoyo a Guaidó? ¿No se ha visto el mismo respaldo en las calles? No, el Guaidó está más fuerte que nunca. Guaidó sigue teniendo, bueno, vemos la posición de España, que nosotros hasta el otro día la estábamos viendo con muchísima ambigüedad y hemos visto un fortalecimiento por parte del gobierno de España. Hoy vemos al mismo ministro Borrell como ya no habla como hablaba hace 2 meses atrás. Entonces sí creemos, y las Fuerzas Armadas están debilitadas. ¿Qué pasa en las Fuerzas Armadas venezolanas? Hay una cúpula, no solamente corrupta, sino metida en el narcotráfico, que está anclada al poder y son los que le están dando respaldo. Pero ellos no confían en sus Fuerzas Armadas, ya que se apoyan en las milicias en vez de apoyarse en dichas fuerzas. Vuelvo a lo mismo, yo hago la pregunta, mañana cae Maduro y una junta militar se hace con el poder, pero no habrá resuelto el problema de Venezuela. Pero no el problema de Venezuela se resolverá el día que haya unas elecciones democráticas. Perfecto, pero para poder haber unas elecciones democráticas tiene que haber una base, tiene que haber un Consejo Nacional Electoral que sea verdaderamente un árbitro. ¿Y hay un panorama estable para poder convocar elecciones ahora mismo? Lo podemos tener porque constitucionalmente lo tenemos. O sea, Juan Guaidó no es un presidente interino ilegal.
lo ampara la Constitución y él recibe un mandato de la Constitución para poder ejercer y llegar a las elecciones. Y hay mucha gente convencida de que la aparición otra vez de Leopoldo López y sacarlo del arresto domiciliario y ahora refugiado en la Embajada de España, donde recordemos, Marina, que ahí sí tiene movimiento en el sentido de poderse comunicar y hacer declaraciones y demás, cosa que no podía hacer en su casa. Y un detalle que no se ha dicho, fue cesado el jefe de los servicios secretos de Venezuela. Ahí no nos andamos con chiquitas, porque claro, hay también rumores de que intervinieron en la digamos, salida de su casa. Yo creo que todas las caídas de regímenes dictatoriales tienen un proceso similar. En algunos casos es más violento, en algunos casos es más rápido, pero en general suelen ocurrir así. Estoy pensando, por ejemplo, en la caída de Ceausescu o incluso en la caída del líder libio, ¿no? Mohamed Gaddafi. Pero no terminaron con unas elecciones, sino a posteriori. No terminaron con unas elecciones, efectivamente. Tardó algún tiempo en producirse un proceso. Terminó con una tragedia que nos ha afectado a Europa. Lo cierto es que ya empiezan a verse síntomas muy claros de deterioro en lo que es la corte de Maduro. Y ese es el primer elemento fundamental. Yo cuando se veían efectivamente las imágenes de todo el grupo de militares a los que ha convocado Maduro para decir hay que ser leales, hay que ser valientes, tienen ustedes que apoyarme, me apoyan todos, etcétera, etcétera, lo que había efectivamente... No lo decían los militares. No, hombre, pero lo decía quien se supone que es el líder, claro, pero había efectivamente una percepción de tensión extrema. ¿Por qué? Porque muchos de los que están allí sentados probablemente no saben cuándo se les va a cortar el pescuezo, quiero decir, cuándo se les va a quitar de en medio, van a perder sus carreras, van a perder sus formatos. Por eso que fíjate que nosotros hoy por hoy criticamos una posible intervención por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? ¿Y qué pasa con Cuba? Venezuela tiene muchísimo tiempo intervenido por esta fuerza. 14.000 cubanos. Claro, entonces eso no es intervención. O sea, no aceptamos a que los americanos de repente nos ayuden y sí aceptamos a que estén los chinos, a que estén los rusos o a que estén los propios cubanos. Yo creo que Venezuela sí pasa por una solución por parte de la comunidad internacional. A mí me gustaría que el diálogo fuera la solución. A mí me gustaría que fueran unas elecciones, pero lo acaba de decir Paco. Ve a Saddam Hussein, ve a Gaddafi, al mismo Hitler. Pero ahí no hubo diálogo. Es que en Gaddafi y Libia no hubo diálogo. Hubo precisamente una intervención militar. Y en Venezuela puede haber diálogo. Venezuela hemos tenido 14 oportunidades de diálogo con la revolución y no hay manera. Porque ellos nada más conocen los que están a favor y los que están en contra. Ellos los términos medios no los conocen. Y pero bueno, ojalá en Venezuela, de una manera o de otra, no haya un derramamiento de sangre, no haya una barbaridad que podamos contemplar a través de las pantallas de todo el mundo, sino que lo que haya es un proceso ordenado que permita celebrar unas elecciones limpias y que a partir de ahí Venezuela retome su futuro. Que lo que no tiene lógica es que la primera reserva petrolífera del planeta se esté muriendo de hambre. Carmen. Correcto. Y ustedes también ven desde el exterior, hay mucho venezolano emigrado, hablábamos antes de que ha habido un éxodo exageradísimo. Ellos hablaban que como los medios de comunicación están tan extorsionados y tan ahogados, aunque la lectura incluso es diferente de parte de otros medios de comunicación, incluso españoles, pero sí decían que el WhatsApp, que aquí el móvil, que decíamos antes que estábamos enganchados, sí que ha sido un arma de comunicación para hacer campaña. Bueno, hoy por hoy existen canales. Hoy por hoy los venezolanos allá se enteran más por los que estamos fuera que inclusive por los que están dentro. Por los cortes de comunicación, la presión que se genera a la hora que los comunicadores sociales tienen que dar una noticia, pero yo creo que Canarias es un sitio muy específico para darnos cuenta cuál es la realidad de Venezuela, porque todos tenemos un familiar en Venezuela, a todos nos cuenta el propio pueblo, o sea, nuestros propios familiares allá nos cuentan lo que realmente están pasando, entonces no hay un movimiento político con lo que está ocurriendo, sino que realmente hay una violación de derechos humanos. Me voy a arriesgar, Marina, a decir que la figura de Leopoldo López no solo vuelve a la palestra, sino vuelve por algo y para algo. Por algo y para algo. Yo creo que Guaidó puede pasar en el futuro a un segundo plano y ser Leopoldo López el que encabece, digamos... Guaidó pasaría a un segundo plano una vez se convoquen las elecciones, sí, porque ese es su fin. Lo que ustedes a lo mejor no saben, y voy rapidito para que sepan qué pasa con Leopoldo López, porque Leopoldo López sale a la palestra, es porque ya había información que a Leopoldo López lo iban a trasladar a Ramo Verde, y lo iban a volver a detener. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta noche al Foco. Por supuesto que vamos a continuar muy pendientes de todo lo que ocurra en Venezuela, un país que está pasando por un momento muy delicado, Miguel Ángel, pero tenemos que despedirnos. Pues sí, nosotros lo dejamos por hoy, como tú bien dices, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en Venezuela en los próximos días, seguramente tomaremos nota el próximo jueves en el Foco. Nosotros, como dices Marina, despedimos y nos vemos el próximo jueves aquí en la Televisión Canaria. Muy buenas noches. Hasta luego.